¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas noches, bienvenido a otro programa más de 911. Hoy con un especial de, digamos, todo aquello que si uno plantea dónde viene el misterio, bueno, ya lo traemos desde Egipto. Y el especial de hoy es sobre todas las variedades de misterios que trae Egipto. Vamos a hacer un gran recorrido, vamos a tener un especialista también hablando sobre el tema, ojalá así sea. Y el tema arranca de la siguiente manera. Uno dice, Egipto. Esto te lo enseñan ya, agarrás primer año de la secundaria y a vos te están diciendo ciertas cuestiones que, bueno, por lo menos no te vas a interrogar nunca más. Decís, bueno, mira, las pirámides vinieron por esclavos, tironeaban entre todos y movían bloques de 4 toneladas a 100 toneladas, lo cual, no sé si es bastante lógico eso, pero teóricamente en la propia historia oficial esto es así. Así funcionaría la lógica. Hay no sé cuántos esclavos serán, pero están todos tironeando y sobre troncos rodados, por supuesto, se va a llevar esa estructura cada vez más arriba sobre rampas. Esa es la historia oficial. Vamos a ver qué les parece a ustedes. ¿Y cuánto tardaron para hacerlo? ¿Y cuánto tardaron? Que teóricamente años. Entre 18 a 23 años justamente. Entonces uno dice, esto es así. Bueno, no lo sé. Tenemos que hacer un planteo en general. Hoy queremos escucharlos a ustedes para ver qué nos dicen sobre eso. De ahí nos vamos a ir a que evidentemente vamos a ir a la parte espiritual pensando de que como es arriba, es abajo. Y en este concepto partido de la propia tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, uno podría decir qué representación mejor de la propia Vía Láctea, de nuestra propia galaxia, que es el río Nilo. Como si de alguna manera sea una representación del camino que tiene que hacer la propia existencia humana hasta llegar a desarrollarse. Vamos a hablar de las proporciones que tiene la pirámide, que dicen que son casualidad. Y ahí empieza otro misterio más. Ya son demasiadas casualidades y no sabemos, por supuesto vamos a ponernos fríos y calculadores como para decir, bueno, puede que una casualidad, 2, 3, 4, 10 casualidades pueden existir. Pero acá se va a otro nivel. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Vamos a pasar por teorías que explicarían de la explicación más lógica, o por lo menos un poquito más acertado, que tendría más sentido, que es el término de los geopolímeros para crear las pirámides, que es una suerte de disolución de la roca que lo vamos a explicar después. Vamos a hablar de la conexión extraterrestre que podría tener. Vamos a hablar de seres espirituales, en realidad no tanto extraterrestres, tal vez ni siquiera estén involucrados los extraterrestres. Vamos a hablar de la Atlántida y de su guerra con los lemurianos. Vamos a estar hablando también un poco de la idea de que los propios atlantes, antes de la propia inundación, se mudaron a esta zona actual de Egipto. Y por supuesto, son los mismos que dan, o de los que se habla en la propia Biblia o en la gran cantidad de mitos, digamos, diluvianos. Así que los atlantes estarían en la actualidad, serían los propios faraones, que sabemos que la gran mayoría de las familias importantes, quieren hablar de Windsor, Rothschild, todas estas familias tienen sangre directamente relacionada con los faraones egipcios. Y si es así, entonces, ¿de dónde consiguieron semejante conocimiento? ¿Será que las pirámides eran una ruta hacia la inmortalidad, pero un modelo abstracto y en la actualidad se modernizó? Vamos a estar un poquito comentando de eso. Vamos a hablar de curiosidad de la propia ubicación que tiene, el culto, digamos, al dios solar. Vamos a hablar del modelo teocrático que poseen esta construcción, que en la actualidad está disfrazada. Seguimos teniendo ídolos, solamente que bueno, no se le dice ídolos ahora. Entonces está como disfrazada esta idea y es como que seguimos en Egipto, obnubilados por esas deidades. Vamos a hablar de la relación que tiene con el Vaticano y esa aparición de los obeliscos que también se tienen. Y esta idea de egiptualizar o egiptualizing, digamos, del propio cristianismo. Este es un poco el planteo que tenemos hoy. Vamos a hablar del control que tiene de por sí, o que tuvo por lo menos Francia, Gran Bretaña, la cantidad de saqueos que hubo a la zona de Egipto y la cantidad de misterios que trae el lugar por la incapacidad de investigación. Hay una gran cantidad de pirámides en el planeta. Hay más de las que piensan, ¿eh? Italia tiene sus pirámides. La zona de China está saturado de pirámides. Búsquenla si quieren. Y curiosamente están en proporción con respecto. Tal vez sean modelos más pequeños, pero siempre son como modelos a escala de las pirámides que se encuentran en otros lados. Y su alineación.
Y la alineación que tienen, por supuesto, participando con esto que siempre nombramos, que son líneas guías. Es como decir, los puntos, si ustedes dicen acupuntura, los meridianos que pasan, digamos, la propia circulación de la energía del planeta, está en esos meridianos. Y bajo esa idea, ¿qué mejor lugar donde poner agujas, picos, puntas? ¿A qué les suenan que entonces serán esas construcciones? Puede que la pirámide digamos las pirámides egipcias o las pirámides que existieron hayan sido bobinas energéticas. Y ni siquiera estoy hablando de energía espiritual, estoy hablando de energía con agarrar hidrógeno, utilizar radón, crear una explosión, un generador casi nuclear y por supuesto terminar utilizando esa energía. Recordemos que Akenatón, el famoso, digamos, es como el primer faraón, pero también es el más defenestrado porque es el primero que dice, bueno, yo encontré las pirámides, la verdad es que no escribí nada sobre ellas. Y ahí empezamos un largo recorrido. Cinturón de Orión, apuntando a Alfa Draconis, nos lleva de nuevo a los famosos reptilianos. Porque hay una conexión siempre con las serpientes de la Biblia, de cualquier cosa que hablemos, siempre están seres con forma de reptil involucrados. Así que bueno, este es el planteo del día de hoy. Tiradas las cartas, gracias Santi, gracias Maxi por acompañarme esta noche. Buenas noches. Buenas noches a todos, pasamos teléfonos y bueno, ¿dónde nos pueden contactar para empezar a participar del programa? Bien, es el 4766-1120. 4766-1120 es el teléfono de Radio Única 94.5. En el WhatsApp tienen 11 32 73 35 73. 11 32 73 35 73, donde pueden enviar algún que otro mensaje de audio, algún mensaje también de texto, donde lo podemos leer. Y después tienen el chat a través del streaming que está en el canal Realidad Revelada por YouTube, donde estaban ahí, bueno, un poco ya conectados varias personas. Por lo menos todos saludando, así que también los invitamos a participar en preguntas, en cuestiones, algún conocimiento. Si algo que quieran transmitir, por ahí, o como hoy tenemos a alguien profesional del área, sí, pueden preguntar. Aprovechen a dejar las preguntas acá y nosotros ya las vamos a ir anotando como para próximamente utilizarlas. Y sí, estaría bueno en ese caso, por mi lado, en todo caso, me gustaría también ver un poco más o menos a lo largo de que fuimos viendo en esta semana gran cantidad de documentales. Es increíble ver cómo llama mucho la atención y el misterio mismo que genera Egipto, que despierta mucho la búsqueda de ciertas preguntas que no es difícil de responder, ya que uno no puede estar ahí, pero bueno, a través desde el punto de vista científico de la arqueología se van tratando de buscar o dar un poco de luz a esos misterios que, más que nada, es triste ver cómo en verdad estas estructuras quedaron abandonadas por una gran cantidad de tiempos. La misma arena, si bien ayudó a mantenerlas, la interesante es ver cómo estas estructuras se perdieron, por lo menos dejaron de ser usadas, ¿no? Yo a veces lo relaciono un poco con lo que es la India, y la India tiene también una historia muy antigua, pero se sigue manteniendo y se sigue una estructura social y se siguen haciendo ciertos cultos tan antiguos. Por ejemplo, Buda en este caso, también la idea de Buda como personaje o como ese siguen tomando en cuenta, pero Egipto hubo algo que hizo caer el imperio también, ¿no? Entonces es algo extraño, será por las conquistas mismas, serán por diferentes estamentos. Creo que hubo también mucha corrupción en el último etapa, mucha decadencia. Y la parte de Cleopatra, digamos, ahí con... imaginemos que ese es el último periodo cuando empieza a ingresar Roma, y la parte de Roma... Igual entramos en otra vez la conspiración, ¿no? En este sentido esta es la parte oficial de la historia, y si lo analizamos es qué se quiso ocultar de todos estos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que se quiso ocultar del lugar y qué es lo que no vamos a saber jamás, digamos, en ese sentido? Yo creo que lo más, digamos, rico, interesante que tiene es la cultura más, digamos, desde la base, el origen de Egipto, donde ahí va a estar, digamos, el ubicado toda la parte más conceptual y compuesta espiritualmente. Entonces ahí yo me diría más que nada por lo menos a 3000 años antes de Cristo, no estamos hablando muy atrás, donde están los cimientos. Después, como que digo, se va corrompiendo, se va modificando, hay conquistas, hay idas y vueltas, entonces eso también se va perdiendo mucho del origen real que hubo, ¿no? El concepto de para qué servían la gran cantidad de templos levantados, y no templos chiquititos, estamos hablando de grandes estructuras, hectáreas, monumentos. Todo eso no está hecho por nada, ¿no? Veamos que el planteo sería de la siguiente forma. Si uno va a cualquiera de estos templos, igual siguen teniendo una lógica humana. Se nota que hay un humano por detrás que quiere adorar algo.
pero la pirámide no tiene inscripciones, no tiene nada, digamos, que te diga, bueno, mirá, sí, obviamente un humano quería obtener alguna funcionalidad. Entonces Sí, está... la funcionalidad que en teoría le habían dado en un momento, se le decía era que era la tumba de los faraones, pero nunca encontraron una momia adentro, Claro, sino una- que estaban dentro de un parque. Sí, totalmente, digamos, De Luxor. claro, la zona de Luxor. Y bueno, pensándolo así, entonces, ¿qué hace esa montaña de roca apilada? Digo, ¿cuál sería la función? No, es que a la gente, pues, a los esclavos había que mantenerlos siempre en una actividad para que no se rebelaran. Decorativa. En serio, tipo, vamos, no tiene ningún tipo de forma. Y en el periodo incluso que no había guerras, a los soldados también se lo mandaba para que eso servía como forma de ejercicio. Y la verdad que no sé si todo esto, a mí no me cerraría por ningún lado como planteo. Así que estas son, digamos, las cuestiones de hoy. Las preguntas, digamos, que vamos a dejar ahí, si quieren ir respondiendo, a ver qué les parece es... ¿Por qué se hicieron las pirámides? ¿Cuál es el motivo? Y pensando un poquito en la parte de egiptología, que es relativamente nuevo cuando se oficializa un poquito esta idea de estudiar Egipto. Ok, ahora sí, desde estos enfoques, ¿no? Que es un poquito de la década del 50. Así que lo tenemos en estos días nada más. Es muy nuevo lo que ha ocurrido con Egipto. Hay una mayor conciencia, eso está muy bueno, que yo mismo le voy a preguntar a nuestra invitada en este caso, cuando la podamos contactar. En este caso es lo que se vive hoy, o porque hoy Egipto existe como país, pero no lo veo como un país que está viviendo esa antigüedad, sino como un nuevo país que en sí, no sé si valora tanto ese origen de la humanidad, ¿no? Como decir, che, tengo esto, tomémoslo en cuenta, ¿no? Y creo que eso fue un poco después de los 50, se tomó un poco más la relación del patrimonio que hay ahí realmente, ¿no? Ahí pues, igual podríamos hablar y separarlo, decir, no conviene que, recordemos que es más una comunidad musulmana la que está en el lugar y va a ir en contra un poco de los intereses del estilo de vida actual, que es más occidental, más apuntado. Cuando yo digo, che, se descubre todo esto de vuelta, se empiezan a poder interpretar todos los jeroglíficos, el cocto, ¿no? Bueno, Copto. En este caso, se empiezan a entender un poco y vuelve esa religión. Como digo, en India hay miles de religiones conviviendo en eso, pero se sigue manteniendo ese entramado por el tiempo antiguo, donde había una filosofía, una sabiduría muy, muy interna. En este caso es que si yo estoy en Egipto y conozco que tengo este origen, o sea, no es... Yo acá creo que para eso tenemos solución, porque si consideramos que la Tierra tiene como chakras que se van desplazando, tal vez donde quedaron esos chakras, el poder ya no está concentrado en Egipto, sino que se movió hacia algún otro lugar. Porque si no pensaríamos, che, pará, eras Egipto, vos no tenías que perder contra nada si tenías estos niveles tecnológicos. ¿Cómo es posible que una civilización termine perdiendo si tenía todo eso? A menos que sea parte de un plan de continuar caminando y siguiendo esas líneas de origen, que casi la propia historia nos va llevando, cómo se va modificando, y bueno, encontramos como los chakras del planeta, ¿no? La propia reverberancia, exactamente. Entonces, mira, poner las pirámides ahí, ya no sirve más, vamos a mudarnos porque el centro, digamos, de energía se mudó hacia otro lado. Entonces seguimos caminando con todo eso. Y no es casualidad que los países que son centrales en la actualidad sean estos nuevos imperios que están utilizando estos mismos focos de energía. ¿Sí? ¿Quieren pensar en dónde se sigue juntando energía? Agarren templos. ¿Cuáles son los templos del actual estadio de fútbol? ¿Quieren agarrar otros? Agarren el Super Bowl. Cualquier cosa que tenga que ver con agrupación masiva de gente justo coincidía con muy parecido a estos modelos similares de búsqueda de energía. Ahora que me hiciste acordar, así hay uno que es de Gerardo Amaro, el libro que se llama El libro más pequeño con las verdades más grandes del mundo, ¿no? Y habla del movimiento de energía que se está pasando a Latinoamérica. Sí, entonces totalmente. Latinoamérica ahora es un lugar donde está reverberando esta energía, ¿sí? Así que es interesante saber que estamos en una zona donde va a haber unos cambios estructurales más que nada energéticos, ¿no? Creo que nosotros tenemos el chakra rojo, justamente creo que le podemos a revisar raíz. cuál es, el chakra raíz tenemos, ¿sí? Corina, escribe Corina de Villa Ballester. Vamos chicos, gracias, gran programa, hoy me encanta. Bueno, gracias Corina por estar ahí. Gracias Corina. Muy bien, bueno, gracias a todos por estar participando. Nosotros volvemos a pasar los teléfonos y vamos a escuchar un poquito de música, así que ya tenemos la primera parte armada. Vamos a los teléfonos. 4766-1120, 4766-1120 es el teléfono de Radio Única. WhatsApp 11 32 73 35 73. 11 32 73 35 73 para mandar mensajes de audio y texto, y también el chat
A través del vía streaming en el canal Realidad Revelada, ¿sí? Pueden ser. También hay una pregunta en la pestaña dentro del canal Comunidad. Hice una pregunta de cómo creen, uno más o menos utilizando así la imaginación de los egipcios, cómo levantaron, ¿sí?, estas estructuras, cómo las construyeron. Si hubo ingenio y fuerza a través de la mano de obra humana, esclava quizás, intercedencia de tecnología extraterrestre, o si utilizaban ciertas energías del territorio, ¿no? Como decía, estamos pasando por una línea guía y que puede generar una antigravedad por un electromagnetismo, ¿no? Sí, como puede pasar, por ejemplo, porque es muy parecido ese electromagnetismo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Muy bien, vamos a estar hablando justamente. Pueden elegir ahí una opción para que puedan votar, ¿sí? Martín, vamos a escuchar un poco de música. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando de Egipto, de los misterios que tiene. Y mientras ustedes participan en el programa, Maxi, ¿cuáles son los misterios entonces que van a aparecer? Un poquito, si uno empieza a sistematizar, ¿no? Yo más o menos les tiro la idea. El misterio de la construcción, el misterio de las alineaciones astronómicas que tienen perfectas, son literalmente perfectas. Una matemática excesivamente precisa, pensando en que tienen 5.000 años de historia. Si 5.000 años de historia hacia atrás es cuando empiezan las pirámides. Lo curioso es que en el 3500 a.C. es cuando aparece la escritura. Que entonces me van a decir que esta gente sabía contar de forma perfecta, pero no sabía leer ni escribir. Ahí es cuando aparecen esas rarezas que hacen a esta conspiración o este análisis por lo menos. Tenemos proporciones áureas con el número pi, de forma excesivamente también nuevamente en conexión. Una alineación con Machu Picchu, Isla de Pascuas, esa isla de las cabezas gigantes de los Moai. Bueno, también todas conectadas con Chichén Itzá también, ¿no? Chichén Itzá y las de China. Y las de China, por supuesto. Así que todo exactamente en el mismo
paralelo. Sí, aquí cuando hablábamos de los misterios, una va a ser las matemáticas, por lo menos utilizadas, el gran nivel de conocimiento a través de un intelecto muy puntual, ¿no? Que hay que calcular esta distancia con esto y con el otro, y todo eran proporciones muy Acá me voy a quedar en lo siguiente, tal vez sean proporciones o simplemente esto. ¿Qué tal si no tenés que saber, ni siquiera saber contar ni nada? No necesitas lógica, solamente tenés que sentir. Sentís que, como esas barras de radiestesia, te llevan y te dicen, este es el punto de energía. Sí, exactamente. Entonces dice, acá está vibrando, entonces acá se construye. Tal vez ni siquiera tenían que contar. Eso justificaría entonces que no sepan leer ni escribir, y lo único que hacían era sentir y percibir de manera mucho más consciente la ubicación de esos puntos de energía. Una cosa que interesante para anotar en este caso, que es la escritura, es a través de símbolos y no de letras. De ¿no? letras. ¿Sí? Eso también extraía un poco el estamento de utilizar un hemisferio, el hemisferio más... Derecho, que eres el hemisferio más... de la creatividad. De la creatividad y de la imaginación, por lo cual eso también atraía un poco más el concepto de el ser humano más sentimental y sintiente. Entonces, eso está muy interesante porque cuando aparece la escritura, el ser humano empieza a trabajar con el hemisferio La lógica, izquierdo, la lógica pura, y el los raciocinio. números, y esa cosa te hace perder tu sentido humano espiritual, o sentirte como un poco más natural, ¿no? Curiosamente, la quinta dimensión está basada en el principio de la imaginación. Es un estado en el cual no hay tiempo, ni ahora, ni nada, porque simplemente cualquier cosa que pienses se manifiesta enseguida en tu mente. Entonces, todo ese tipo de prácticas harían referencia a que usas el hemisferio derecho. Al estar utilizando tanto o fomentando tanto esa imaginación, es como estar parado en un sueño. Y qué casualidad que todo eso se parezca a Egipto. Que, tomando el tema de la conspiración, que se desarrolle mucho más, o por lo menos que en la parte educacional, en los colegios, se estimule mucho más el hemisferio izquierdo, haciéndote perder esa noción, ¿sí? Como hablamos, una conspiración de hacer perder tu estado, digamos, tu sensación del sentido, de realmente buscarte vos en algo más elevado, pero tenés que desarrollar un hemisferio mucho más sentido, creativo, sentimental, imaginario, fantasioso, y poder percibirse, ¿no? Entonces, esas cosas a veces están cerradas porque hay una sociedad que también te lo impulsa de esta manera. Los egipcios trabajaban con estas cuestiones muy interesantes y desarrollaban mucho más esta percepción de ver un símbolo y decir, ¿qué me representa ese símbolo? Entonces, esto lo van a poder ver en un documental que está del canal Infinito, que está subido al canal. Por supuesto. Sin embargo, también debemos aclarar algo más, Maxi. En este caso, que los egipcios no perdían el tiempo. Realmente lo que escribían era lo que pasaba. No estaban inventando historias. Y esa es otra de las casualidades que termina por aparecer. Sí, no voy a pedir que me suban el volumen. Micrófono. Sí, un poquito más de micrófono. Acá también se escucha bajito. Sí, lo vamos a pedir. Subir un poquito, estoy hablando cerca, así que hagan hacia ahí, listo, vamos a tratar de corregir ese desperfecto técnico. Ahí estamos. Entonces, sí, por supuesto había una forma de noción del tiempo para decir, che, no hay tiempo de ocio, o no hay tiempo de ocio, podemos siempre ser productivo, ¿no? Productivo. Y entonces los propios escribas, que recordemos que escribían en la lengua copta en este caso, era muy exclusivo realmente saber leer y escribir. Ellos, el imperio egipcio, digamos, lo que tenía era bajo su yugo o su control. Ni siquiera podemos plantearlo, porque hay teorías que dicen que en realidad no era un pueblo opresor, sino que justamente asociaban a varias tribus, esa es la palabra, o naciones bajo su dominio, pero también las mantenían con... Sí, sigan adorando a sus dioses, o lo que ustedes quieran, no tengo ningún problema con eso. Las cuestiones son de, yo los puedo cuidar, asociar, y muchos aceptaban eso porque aprendían de esa rara cultura egipcia que estaba muy avanzada a nivel tecnológico. Es como seguir así. En la actualidad, si uno piensa, es seguir el modelo norteamericano. No sé de qué se trata, pero bueno, lo sigo. Y es muy similar a eso. Pero me están oprimiendo. No. Vos querés comprar el iPhone, compralo vos. O digamos los medios tecnológicos, ¿no? En esa forma. No, por supuesto. Creo que en ese campo ellos trabajaban con ciertos ideologías que atraía el interés de otras culturas. En sí no les imponía una orden, pero se habla mucho de que no se encontraron registros de esclavitud, ¿no? Sí, que por eso. También habla del pueblo hebreo que supuestamente se escapa de Egipto. Entonces, tratando de buscar a ver si encontraban que había cultura, si había hebreos, tendría que estar marcado que hubo por lo menos un pueblo que justamente era esclavo de. Pero curiosamente, y esto es cierto, en realidad dicen, este es el antiguo, no, mira, cuando los hebreos se van de Egipto, los egipcios siguen su vida común y corriente y no persiguen a nadie, todavía se van, es como, bueno, ya te vas de casa, tranquilo, anda. Y no hay una persecución para traer de nuevo a esos esclavos. Nos abrió el Mar Rojo.
No, eso puede ser, pero va por otra parte de la historia. Y acá en Egipto, en realidad, el propio Ramsés no persigue a nadie. Esa es, digamos, la otra rareza de la historia que se plantea desde la otra, digamos, historia que no sea la historia oficial, ¿no? Sí. No, por lo menos así se dice. Como decía, esto lo pueden encontrar, se llama de Canal Infinito, es una serie que salió con 9 capítulos que está subido al canal, se llama El Ojo de Horus, búsquenlo porque te habla un montón de estudios a través de ciertos conocimientos y cómo los egipcios entendían todo lo que hacían realmente con un nivel de conocimiento, o sea, no lo levantaban porque sí o no perdían el tiempo en buscar un lugar o algo así, ¿no? Principalmente habla, en esta parte, más allá de la pirámide, sí trabaja con todas las cuestiones de los templos, todas estas cuestiones de encontrar lugares específicos para el conocimiento y el saber, que eso lo va a traer un poco desde la mano de los que son los sacerdotes llamado de la escuela del misterio del ojo de Horus, que se dice que son atlantes, por eso mismo viene todo un hilado de por detrás que vendría a especificar que la Atlántida en su última faceta entra en un caos, principalmente por entrar en un... De ser tan espirituales, empiezan a materializarse, empiezan a tomar en cuenta ciertos placeres terrenales y eso hace perder un poco los niveles, como digo, la de la decadencia empieza a tomarse en cuenta y estos sacerdotes o sabios del Atlante empiezan a embarcarse y sabiendo que iba a haber un diluvio para desaparecer eso y comenzar todo de nuevo, estos conocimientos y mucho más puros en Egipto. Esa sería la historia por lo menos que tratan de buscar, por eso tiene una vertiente, ¿no? del origen. Está pensado así, entonces los propios atlantes fueron los que idearon, a ver, empieza a bajar la reverberancia, se pelean con los lemurianos, que era el pueblo más espiritual, lo hacen desaparecer, empiezan a aplicar sus tecnologías a propósitos, digamos, o intereses personales. El pueblo empieza a rebelarse contra esto y para evitar una revuelta mayor, eliminan todo, borran todo y dicen, bueno, vamos a empezar de cero. Iban a Kemet, que es la zona de Tierra Negra, la Tierra Oscura, al actual Egipto. Y ahí empiezan a desarrollar su civilización. Esas van a ser las pirámides que próximamente se van a encontrar. La cuestión es que no quedó ningún atlante o simplemente son los mismos y actuales gobernantes del planeta. Que esa es una de las curiosidades porque lo habíamos dicho del principio, la sangre, si ustedes van rastreando el hilo que tienen las familias reales actuales, coincidiría con los faraones del antiguo Egipto, lo cual coincidiría también con los propios atlantes que dieron origen a toda la humanidad. Sí, como digo, son las ramas que se van abriendo en este caso. Por lo menos de lo que hablan en este documental, es muy interesante notar que dice que hay un ciclo que gira el planeta Tierra. Estamos hablando de el planeta gira dentro de un sistema solar, que el sistema solar está girando dentro de una galaxia, ¿no? Y después la propia galaxia gira alrededor de un propio agujero negro. Entonces estamos hablando de a nivel cósmico enorme, pero el tiempo lo que tarda son 25.920 años, ¿no? Casi 26.000 años en girar a través de todas las constelaciones, las 12 constelaciones del zodiaco, y van pasando, ¿no? Entonces, cuando se llega, comienza siempre en Leo, por eso la esfinge va a tener forma de león, ¿no? Y ojo por ese lado, pero se va girando. Una vez que logra girar todo, vuelve a empezar, se resetea todo y empieza de vuelta la civilización nueva, se destruye todo y vuelve a empezar, pero técnicamente cuando se llega a ese final se llega a un nivel tan alto de conocimiento espiritual que ya no se necesita vivir en este mundo terrenal, por eso deja paso a las, digamos, humanidades más básicas en este caso, básicas, primitivas. Y eso que me decís, Maxi, se escucha bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo acá escucho bajito, pero espero que hasta se escucha bárbaro, ¿eh? No está bien por eso, pero se escucha bárbaro. Ahora sí, gracias. Gracias por... Yo te subí. Perfecto. Esto me lleva al próximo tema, que va a ser pensar que las pirámides, vamos a pensar así, y considerando el término de los multiplanos o multiversos, resulta que hay lugares que están pisando uno arriba del otro. Entonces, ¿cómo sería la forma de romper ese tejido, digamos, del propio universo y tocar hacia el otro lado? Bueno, al parecer las pirámides y los obeliscos son parte de eso. Son un lugar que está situado en este lugar y en el próximo plano y en el otro plano y en el otro plano. Entonces, la forma de ascenso es a través de esas construcciones. Coincidiría con ciertos movimientos que hay que hacer, cierto ritual, ciertas palabras, cierta articulación del programa, porque literalmente es informática lo que estamos haciendo. Y de esa forma reprogramar la realidad para que responda a eso que queremos hacer y modificar. ¿Podría ser entonces que las pirámides sean portales o conexiones hacia los otros planos más superiores? Y por eso en realidad de los
egipcios no quedó nada, y de los mayas no haya quedado nada, también que es otra civilización que literalmente desapareció. Otra vez conexión con una pirámide, una figura que parece ir a no tener sentido, pero una civilización que desaparece de la faz de la Tierra, no hay registro de eso. Ahí tenemos parte de otro de los misterios que aparecería en Egipto. En este caso, si querés hablar desde el concepto de la pirámide basada como una estructura, como una máquina para generar ciertos campos o portales, aperturas, estamos hablando de que tiene ciertos materiales, está hecho con ciertos materiales de energéticos, ¿no? Sí, sí. Por lo cual es muy fácil con esa máquina trabajar con una especie de reverberancia para deformar el espacio-tiempo, ¿no? Acabo de decir algo más, la cuarzo es la clave. Bueno, yo tengo, mira, cuarzo. es granito, cuarzo, Granito rojo. agua, porque esto está debajo, en parte de los cimientos, que hay Hay conexión con el Nilo. que estamos hablando de que hay un túnel, o sea, eso es lo más difícil también calcular, ¿no? Que hicieron un túnel en diagonal de 45 grados que te lleva hacia una cámara que se llama Cámara del Caos, donde hay un pozo, porque hicieron otro túnel más profundo donde está el agua. El agua, obviamente, recordemos que tiene cualidades de... No solo eso, cualquier agua que esté circulando no se va a formar de casualidad. Todas las aguas se forman porque la gravitación lo permite. O sea, el agua no, es un sistema muy inteligente. O sea, va a caminar y se va a dirigir por lugares donde se muestra la circulación de forma natural. Es, digamos, cómo está circulando de forma perfecta la energía. Entonces, si el Nilo pasaba por debajo, en la napa freática propiamente dicha, entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar esa energía que se nota que está pasando por debajo de la pirámide? Y faltaba, que dicen que no es, obviamente con el tiempo se lo robaron o se perdió, que El es el piramidón de piramidón de oro arriba. Imagínate el oro, ¿no? Estamos hablando de que trabajaron mucho con oro, más allá de cualquier otra estructura, el oro lo utilizaban y no sería nada descabellado pensar que le pusieron arriba. Que es más, si uno ve la pirámide, arriba tiene como una forma, un faltante que está desdibujado, pero hay algo que había ahí arriba, por lo cual mucho más canalizador todavía, ¿no? Mucho más, digamos, emisor y receptor, quizás también, ¿no? Más allá que dicen que las placas también a los costados eran para atraer la energía del sol, por lo cual cuando pegaban, que esto se dice que también se fue perdiendo el granito, toda la estructura que... En realidad, ¿no? Toda la pirámide era de un color blanco muy brillante, que casi refractaba la luz y se volvía de un color casi plata, digamos, platino, muy fuerte. Bueno, y pensándolo de esa manera, con todos los elementos que hemos dicho, tenés literalmente algo que podría producir una fluctuación tan grande en el campo electromagnético como para acumular tanta energía. Acá voy a separar a Tesla de Einstein en los dos casos porque uno anula al otro, pero la cuestión sería que si guardo energía en un determinado punto, altero el tiempo y el espacio. El otro es más por una reverberancia mucho mayor que termino alterando y produciendo una suerte de agujero en el tejido del universo. Y eso me permite ver otro plano dimensional y bueno, avanzo hacia el otro lado. La cuestión es que necesitas esa estructura, esos materiales y evidentemente algún horario, alguna fecha, algo donde toda esa energía se vaya a acumular en un tiempo determinado. Otra cosa que tiene mucho en común es que más allá también para que tenga una buena reverberancia, es construirla con proporciones, con diagramas medidos, todos exactos y que no puede, digamos, estar corrido, ¿no? Que tiene que estar diagramada en el norte, sur, este, oeste, perfecto, porque está perfecto, diagramada también con una distancia, a la altura, todo tiene que estar en proporción. En proporción. Y eso está calculado también, está medido así que por lo cual hay que tenerlo en cuenta que no está pensado como diciendo, bueno, tirala más o menos por ahí. Ahí es cuando vemos que esta frase dice, no, son casualidades. Y vos decís, no, para mí no me vas a vender eso de las casualidades, no tiene ningún tipo de sentido. Santi, ¿tenemos alguna de esas proporciones? Sí, tenemos acá como un número que se repite, que esto lo vas a poder explicar un poco mejor vos. Es la ubicación geodésica. Exactamente. Según la ubicación geodésica, la Gran Pirámide en un grado decimal está 29,9792458 grados norte. El número que está diciendo literalmente es la velocidad de la luz. Entonces, el propio ángulo que tendría la zona donde está ubicada la pirámide, en este caso, coincidiría con lo que se entiende que viajan los protones, en este caso las partículas que harían a la propia luz. Entonces, pensado de esa manera, no sería muy extraño decir otra casualidad más. Estamos agregando algo más donde la ubicación que tiene coincidiría con el cinturón de Orión,
estaría apuntando, digamos, a una parte en el espacio, no a cualquier lugar. Estaría haciendo una representación de un área determinada del espacio, como si fuese un mapa, como si la Tierra le hubiesen hecho un tatuaje que tiene capacidad de iluminarse en determinada época del año. Ya no se va a iluminar, porque parece que salimos de esa época, de ese tiempo de Leo, claro. Y ahora el reloj se sigue moviendo hacia otro lugar. Ya pasamos la parte también del carnero, pasamos a Piscis y estamos en Acuario. Ya pasaron esa cantidad de tiempo como para que las pirámides estén en otro lado, por lo menos. Sí, en ese caso hay un documental también que lo habla, que es la alineación que estaba, para encontrar la alineación perfecta donde la Vía Láctea, todo lo que está pasando y que se represente con el Nilo. Y las pirámides tienen que ser hace 10.000 años atrás. Sí, por lo cual, entre 10.000 y 12.000. Para ubicarnos que, si estamos hablando de que el origen tiene más o menos entre 3.000, 5.000 años, por lo medio, 3.000 años, vamos a tomarlo de antes de Cristo en este caso, para los 2.000, pero se están estipulando que el origen de Egipto puede estar ubicado en ese tiempo. ¿Cómo puede ser que hace 10.000 años tiene que estar ubicado eso para por lo menos diagramar que la constelación de arriba claro, si vamos en palabras simples, las pirámides se construyeron hace 12.000 años. Eso es lo que esa estaría eso es una de las teorías. Una de las teorías. ¿no? La cuestión es que justo coincidiría que en ese momento sí tendrías a Leo sobre tu cabeza, digamos, la constelación de Leo, y entonces tendría bastante sentido. Vamos a pasar teléfonos. ¿Qué que está justo la Gran Pirámide. Cuando digo la Gran Pirámide es Keops, ¿sí? la de Giza, está ubicada en el centro de la masa terrestre del mundo. O sea, claro, justo ahí. Centro. Justo, o sea, como para no tener es como, a ver, estar escuchando el corazón de la Tierra latir justo sobre donde está la pirámide. Es que eso no se puede dejar de lado. O sea, de todos los lugares sintieron que ese era el punto donde tenía que ser levantado ese cimiento. O sea, tiene que ser mucho más que simplemente casualidad o que estaban por ahí caminando y por eso mucho más. Había algo, un mensaje, ya está resuelto, una pirámide la hace cualquiera. Vos, tranquilo. Vamos a pasar teléfonos y vamos a escuchar. Dale. 4766-1120. 4766-1120 es el teléfono de línea de la radio única, 94.5. En el WhatsApp 11 32 73 35 73. 11 32 73 35 73. Pueden enviar los mensajes de audio y texto, y después a través del canal Realidad Revelada, el chat en el vía streaming, ahí que pueden también por lo menos expresar alguna que otra cuestión. Acá han citado a Tesla, más que nada por la antigravedad, el proceso de movimiento, que tendría una explicación por ese lado para poder mover gran cantidad de bloques de mucho peso. Si vos le generás una polaridad, un opuesto para levantarlo, o sea, lo volvés cero y no tiene. La cuestión peso, es que el material se va a repeler de la propia Tierra, del propio campo gravitatorio. Por eso digo, Tesla no creía en la gravedad. Tesla apuntaba al electromagnetismo. Decía que todo estaba en reverberancias y en frecuencias. Entonces, si pensás el universo en frecuencias, decía, vas a entender todo. A diferencia de Einstein, que justamente proponía, no, mira, hay una cuestión de él refutó totalmente todo eso, digamos, Tesla iba en contra del pensamiento de Einstein, por supuesto. Vamos a ir un poco de música, Martín, ahora sí.
Muy bien, estamos al aire de nuevo. Bienvenidos a 911, hoy especial Egipto. Y todos los misterios que evidentemente traen hacia toda esta civilización, pueblo, nación y en la actualidad Estado, por supuesto. Tenemos invitado, ya podemos hablar, Maxi. Sí, por sí, favor, sí, le vamos a dar que... paso entonces a una invitada que tenemos aquí. Ella es Belén Daiso, que es licenciada en Ciencias Sociales Antropológicas con orientación en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Ella también tuvo la posibilidad de viajar, por lo menos en expedición, para lo que es Egipto. Ahora le voy a preguntar bien que nos cuente un poco de dónde está ahí. Bueno, Belén, te damos el paso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Belén, ¿cómo te va? Muy bien, pero muy bien. Bueno, ciertamente, Belén, te imaginarás que vamos a pedir un enfoque primero oficial y después te vamos a hacer un par de preguntas que la gente acá también está preguntando. Vamos a ver qué nos respondés, porque nosotros estamos buscando a ver qué es lo que no nos resuena de esa pequeña historia oficial. Pero empecemos con lo más común, digamos, ¿no? Sí, lo que yo te quería preguntar en principio era lo que vos hiciste en Egipto. ¿Cuál fue tu función en el lugar, ya que tuviste la posibilidad de viajar, que no debe ser tan fácil, ¿no? Supongo. No, para nada. Bueno, mira, yo en verdad fui por parte de una misión argentina a participar de una excavación en Israel por mi tesis de doctorado y por un grupo que estamos trabajando digamos, en conjunto con gente de Israel, que es estudiar las relaciones que tenía Egipto y la zona de, digamos, hoy llamada Israel, pero Israel, Palestina, lo que sería el Levante meridional, en el cuarto milenio. Es decir, ya para antes de lo que sería el Estado, antes de las pirámides, ya Egipto tenía relaciones con esta región. Entonces, mi tesis doctoral es justamente ver por qué sucedían estas relaciones y en qué términos. Entonces, en base a este proyecto, yo viajé a Israel a excavar un sitio con un grupo de acá de argentinos de la Universidad de Buenos Aires, en donde hay egipcios viviendo y asentándose. En ese marco, yo viajé a Egipto, justamente porque no había tenido la oportunidad por cuestiones económicas para poder, digamos, conocerlo. Así que viajé en términos de... No fue turismo, pero bueno, fue más que nada cuando fui para Egipto a recorrer museos, recorrer sitios, ¿no es cierto? Conocer a todo aquello que uno estudia por medio de libros in situ, ¿no es cierto? Claro, lo viste personalmente. Y otra cuestión es cuando te había preguntado yo antes de esto, que era cuando uno estudia en lo que es la parte de arqueología o ciencias sociales, antropología, cuando se aborda la parte de Egipto en sí, o la parte misma del estudio, ¿cómo lo toman? ¿Cómo te hacen a vos, te explican cómo debes encarar la búsqueda, ¿no? Para más o menos empezar un poco en eso. Mira, en lo que, a ver, mi carrera es antropología, digamos, arqueología y orientación, no es historia. Nosotros prácticamente no vemos en lo que es la formación en la carrera Egipto. Lo que sí vemos son formas de poder abordar las problemáticas, sea Egipto, China o la India, ¿no es cierto? O sea, digamos, poder ver procesos sociales, políticos, económicos, simbólicos, en diferentes sociedades y poder analizarlos por medios de la teoría, digamos, que queramos utilizar. En el caso de Egipto, básicamente no tenemos una formación previa. Todo para ser egiptólogo, que ahora después voy a decirle qué opino yo de la egiptología en sí. La formación es básicamente es insertarse en proyectos de investigación, en equipos de investigación, bueno, como hice yo. En mi caso, trabajé con una tesis de licenciatura con la colección egipcia del Museo de la Plata. Tenemos una colección egipcia importante en varios museos que son pocos conocidos, así que bueno, es como que es más de uno de ir insertándose e ir generando los vínculos con instituciones y con, digamos, con personas del mundo académico, digamos, respetadas y reconocidas con mucha trayectoria, digamos. Igual, a vos te interesa, ¿no? Vos sí que te llama mucho más la parte de Egipto. Sí, toda la vida, de chica, sí. Excelente. Bueno, y entonces ahí vamos a empezar un poco por esa carrera desde el punto de vista del método científico del estudio. ¿Cómo más o menos se encara cuando tiene que dar ciertas explicaciones a estos misterios que estamos a veces nombrando, ¿no? ¿Cómo los encara? Trata de buscar, digamos, estudios de representaciones a modelos escalas. ¿Cómo lo encaran estas cositas? Bueno, puede ser difícil porque nosotros contamos con un laboratorio que no es como el laboratorio de la gente que por ahí se dedica a las ciencias exactas, ¿no es cierto? Que uno es ensayo y error. Acá no tenemos una forma de testear el pasado en términos de un laboratorio, entendido per se. Acá lo que nosotros más que nada, digamos, estamos
acostumbrados, y es la forma del trabajo de un científico social, en nuestro caso, tanto en términos de un antropólogo, un arqueólogo, un historiador, tiene que ver con, pues, más que nada, lo que sería el método hipotético deductivo. O sea, básicamente en términos de lo que Popper mencionaba, que es decir, las teorías científicas no pueden considerarse como verdaderas, sino como no refutadas. Y la base del método científico, es decir, la observación sistemática, la medición. A veces hay experimentación, muchas veces, por ejemplo, que estuvimos hablando del tema de la construcción de las pirámides, hubo mucha experimentación justamente para ver si con los materiales y a determinadas circunstancias esto se puede, es plausible, ¿no?, de poder explicar una teoría, ¿no es cierto? Así que se elaboran, digamos, es lo mismo que, digamos, se trabaja en un laboratorio, es el método científico que se aplica con teorías, y luego uno va a poder contrastar o no esa cuestión. Cuando uno excava, lo mismo, uno ya va con una idea, digamos, preconcebida de lo que, básicamente, de lo que está observando, y simplemente lo que hace es hacerle preguntas e interrogar justamente al registro arqueológico. En este caso, una vez que se consigue por lo menos una prueba, se hace a través de un congreso, se muestra para mostrárselo, digamos, para tratar de que haya un consenso general y se acepte la teoría, más o menos. Claro, ¿sí? Digamos, la ciencia por sí misma, digamos, solamente por, digamos, la búsqueda de conocimiento, siempre nosotros decimos que la finalidad es poder transmitirlo y explicar la ciencia para qué, ¿no es cierto? En este caso, siempre que surgen estas teorías, surgen descubrimientos, digamos, se exponen en un ambiente generalmente académico, donde la comunidad científica puede, digamos, tener ciertas digresiones, se puede discutir, aportar, digamos, y demás, y después luego, digamos, se generan estas grandes teorías. Pero siempre, digamos, que el círculo comienza justamente con el mundo científico de los papers, por ejemplo, que son las publicaciones, y de los grandes congresos. Perfecto, los dejo también a los chicos que puedan participar. ¿Qué tal? Bueno, te pregunta entonces, ahora sí empezando plenamente sobre tus opiniones y tus impresiones sobre este lugar mágico que has visitado, que es Egipto, porque es un lugar que muchos lo toman como un lugar iniciático para los que son buscadores de ese uno mismo, a ese nivel. Y tengo una consulta, ¿tenés, digamos, ahora que has podido visitar y con toda la lectura que evidentemente ¿tenés duda de la construcción de las pirámides, que hayan sugerido algo más allá del humano? No, yo lo que creo es que, a ver, las pirámides uno las ve y siempre, primero principal, cuando uno dice las pirámides, siempre piensa en las 3 famosas pirámides de Keops, Khafre y Micerino. Es como que siempre piensa en las pirámides de Giza, esas 3 como algo acabado que salió de la nada, ¿no? Es como que es lo primero que uno se nos viene a la mente. Estas pirámides ya vienen construyéndose hace mucho tiempo antes, básicamente ya desde la tercera dinastía, con Snofru también, que era el padre de Keops. O sea, hay un conocimiento que se nota que ha ido incrementando y que ha ido como, no quiero usar la palabra evolucionando, porque en términos evolucionistas, digamos, no creo en ese tipo de evolución y suena horrible, pero básicamente es un conocimiento que ha ido como increciendo en el tiempo y que también fue a base de prueba y error. Y creo que muchas veces la ciencia, a aquellas cosas que no puede dar respuesta, ¿no es cierto?, debe reconocer que quizás no puede dar respuesta, y bueno, muchas veces, a veces uno piensa en lo sobrehumano y demás, pero yo creo que en este caso los egipcios tienen un conocimiento enorme de arquitectura. Te hago una pregunta pensando en esto, ¿no? ¿La antigüedad que tienen las pirámides es realmente de 5.000 años hacia atrás, antes de Cristo? Sí, digamos, las pirámides han sido, bueno, digamos, las 3 pirámides principales, ¿no es cierto?, las más conocidas, mismo que el complejo, por ejemplo, de Sácara, que es un complejo impresionante, digamos, data del 2680, más o menos, antes de Cristo, y las pirámides, digamos, la pirámide de Keops también es posterior, digamos. Así que sí, digamos, tienen esa digamos, tendrían esa antigüedad. Belén, te consulto, Santiago te habla, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Bien, te consulto, casualmente tocaste el tema de Sácara. La pirámide de Sácara está construida en ladrillos de barro, ¿puede ser? ¿Es correcto lo que te digo? Y caliza también. Bien, perfecto. Sí, ahora, lo que yo no puedo llegar a entender es el salto evolutivo que hay entre las pirámides de Saqqara con las de Keops, Khafre y Micerino, ¿no? Porque fueron, creo que 80 años antes se hicieron.
En 80 años, a ver, sí. sí. Bueno, mira, primero y principal, Sí. las primeras pirámides, digamos, el complejo de Sácara, más que una pirámide, es un complejo enorme, un complejo funerario increíble, que no solamente, digamos, está en sí la pirámide, sino que, digamos, hay un montón más de elementos que hablan de un desarrollo increíble de lo que es la arquitectura. Después, la pirámide de Keops aproximadamente, y las de Kefren, por ejemplo, tiene desde el 2500, son más o menos 100 años posterior, pero no surgen de la nada. Primero, entre medio, por ejemplo, están las pirámides de Snofru, que tiene varias pirámides. Entonces, pueden escuchar hasta la pirámide de Meidum, la de Dashur, la pirámide roja, que fueron pirámides que han tenido bastantes fallos. De hecho, fallos en el sentido más que nada en tema de ángulo, en tema básicamente del tipo de terreno en las cuales se han montado. Porque se nota esta cuestión de la prueba y error y donde cuando cosas que no han funcionado. Pareciera que el ángulo, digamos lo que dice la arquitectura y demás, el ángulo que tienen las pirámides, digamos más que nada la de Keops, junto con la altura y el tema del vértice y demás, sería como la pirámide ideal en cuanto a lo estable. Pero no hay que pensar esto de que es un salto enorme, sino simplemente de que es una transición que no es ni inmediata ni automática. Claro, no, acá la pregunta sería entonces que casi coincide con... pensando que son casi civilizaciones originarias, la pregunta que por ahí suelen hacer algunos es, pero si estas personas apenas sabían leer y escribir, ¿cómo hicieron algo con tanta precisión matemática pensando en la coordinación que tienen con, digamos, la esfera celeste y las estrellas? ¿Tiene alguna explicación eso? Sí. Yo creo que ahí está el problema que nosotros tenemos. A veces uno piensa que porque no hay registros escritos, ¿no es cierto?, en lo que sería la lengua egipcia, el egipcio antiguo, ¿no es cierto?, lo que serían los símbolos jeroglíficos y demás, no existen básicamente este tipo de, digamos, de registro. Por ejemplo, los incas tienen lo que se llama quipu, ¿no es cierto? No sé si saben lo que es un quipu. Es una especie de sistema de cordeles, básicamente, en los cuales ellos dejan un registro. Que no sea un registro escrito en términos como nosotros lo consideramos, no significa que eso no existiera. Eso como en primer lugar. Digamos, básicamente. En segundo lugar, se han encontrado, dentro de la pirámide de Keops, se han encontrado, por ejemplo, un cartucho que dice Jufu, que fue la forma en que se asignó el nombre justamente a este faraón. Y antes, esto pensemos que es la cuarta dinastía, y antes de todo esto ya empezaba a existir lo que sería la primera escritura, digamos, protojeroglífica, y había un conocimiento muy grande. Que nosotros por ahí no lo tengamos, digamos, como lo vemos a posteriori, no sé, en el Reino Nuevo, donde tenemos esta cuestión en el Reino Medio, donde proliferan un montón de recursos escritos, no significa que no hayan existido. A eso me refiero. Pensemos que digamos, los egipcios, uno puede decir el surgimiento del Estado, lo puede ubicar hacia, no sé, hacia fines del cuarto milenio, pero el surgimiento del Estado, mucho antes ya el conocimiento también era muy grande justamente para poder unificar un territorio tan grande. Y a veces yo creo que en ese sentido es como que fallamos a la hora de justamente pensar en que si no hay nada escrito, todo se desconoce. Claro. Pueden pasar varias cosas, que algo no se haya encontrado, o que simplemente esa forma de registro en los términos que nosotros pensamos hoy, como los papiros que ya, como digo, son un Reino Medio o el Reino Nuevo, no significa justamente que no hayan existido ese conocimiento. Consulta entonces, leyenda urbana o no, lo que se comenta acá por lo menos por internet, como para preguntar a un experto, y es, ¿coinciden realmente las pirámides con el cinturón de Orión o están orientadas justo por debajo? Están orientadas a lo que sería la estrella polar, que es justamente el momento en que aparece el equinoccio, 2 veces al año. Sí. Justamente están alineadas de forma perfecta, sí, exactamente. Nuestra duda es sobre esa perfección, o sea... Y aparte, la alineación, la pregunta también es, ¿están alineadas perfectamente en línea recta con Pascua, Cusco, Machu Picchu, o Cusco, no recuerdo bien, creo que es Machu Picchu, y Giza? O sea, Perú, claro, digamos, Pascua... el conocimiento astronómico de estos grupos sociales, digamos, antiguos, básicamente siempre estuvo orientado al tema de las constelaciones y las estrellas. Uno puede pensar, bueno, esto evidentemente hay una conexión, que es la forma que uno puede pensar,
pero no hay una conexión que esté probada, más allá de decir esta orientación que no es poco. Y ahí te aprovechamos, sí, te dejamos continuar, por favor, que quiero hacerte una pregunta. Dale, termínatelo. No, pero básicamente ese es el conocimiento existía, y como a veces digo, no, el hecho de que nosotros no conozcamos la forma en que quedó registrado no significa que no sepan leer o sepan escribir, digamos. Evidentemente el conocimiento está de todas estas pirámides que existen, para poder llegar a estas grandes pirámides, y ese conocimiento básicamente pensemos que son religiones solares. Esto quiere decir que ellos conocían muy bien los ciclos de los cultivos en relación al Nilo, al sol, a la estación de inundación de invierno y verano. Totalmente, ¿no? Nos queda clarísimo eso. Tengo una pregunta, ahora sí, opinión personal, porque acá estás comentando muy oportunamente, muy bien. Ok, de esto no se tiene teoría, pero te puedo dar una aproximación de lo que interpreto que puede pasar, y es, ¿por qué esta idea de que hay tantas pirámides que coincidían, pero con civilizaciones que no se conocían? ¿Hay alguna explicación a eso de por qué, digamos, agarrás a los mayas? Pirámides, agarrás en China, tenemos pirámides, Incas también. Entonces hay una construcción que coincide en la misma época, pero civilizaciones que nunca se habían visto, y la notación de algunas figuras alegóricas, caso de dragones, o figuras aladas, que bueno, por lo menos se ven dentro de los pictogramas o lo que se ven, ¿no? Las serpientes estas. ¿Hay alguna explicación para eso? No, que a ver, no encuentro no hay ninguna explicación en términos de una teoría pura y exclusiva que diga estos fenómenos, o sea, más allá de decir, uno, digamos, pueden estar conectados por esto y por esto, pero no hay ninguna evidencia todavía. Evidentemente, el tema de la monumentalidad, sí, sí puedo pensar esto. Dale. Son estructuras monumentales que están llevadas a cabo desde momentos tempranos, en civilizaciones o en culturas en donde evidentemente para mover semejante cantidad de piedra o cantidad, digamos, dependiendo del material con que se hayan construido, estoy pensando en todas las culturas, ¿no? Obvio, está muy bien. Hay una centralización de poder enorme y una cuestión de un destaque visual importante que hace al poder político del momento, sea, por ejemplo, al faraón, al rey o al jefe de una ciudad-estado maya, por ejemplo. Eso es un tema. Digamos, básicamente pensemos que también las pirámides mayas son bastante diferentes, pero sí hay una cuestión de religiones solares, religiones donde hay una vida, una creencia en el más allá, y la creencia justamente de que hay una ascensión, o por ejemplo, como pasa con los mayas o los aztecas o los mexicas, por ejemplo, que baja Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, justamente en el momento del equinoccio, también, ¿no es cierto? O sea que ahí está todo como interrelacionado, pero no hay nada probado desde la ciencia o que yo te pueda dar respuesta a decirte esto es así. Evidentemente hay cosas que convergen en todas las civilizaciones, como decís vos, como por ejemplo el tema de los reptiles, el tema, por ejemplo, o las serpientes emplumadas, o las bestias aladas, ¿no es cierto?, que están como más del lado del inframundo. Y eso a veces puede pensarse desde el punto de vista de que, bueno, pueden ser como reptiles, elementos también bastante fantasiosos, ¿no es cierto? A veces hay como estos dioses o estos íconos que no son reales, ¿no es cierto?, que a veces, digamos, pasan, pensando como más que nada en aztecas, por ejemplo, en mayas, ¿no es cierto?, y también sucede en Egipto. La serpiente es aquello que se arrastra, lo que va por la tierra, no tiene patas, es como lo anómalo. Entonces muchas veces toman esos lugares en las culturas y a veces es como que eso nos pareciera que está totalmente interconectado. No, está muy bien. Yo voy a preguntar más que nada también para de la parte científica, todo esto, como cuando se estudia, ¿cuáles eran las herramientas principales que contaban, ya que no existía lo que puede ser el hierro, el metal o algo ahí que puedan trabajar para por lo menos trabajar la piedra? ¿Cuáles son las herramientas básicas que ellos utilizaban por lo menos para dejar con una estructura muy perfecta, ¿no? Muy lisa en este caso? ¿Qué es lo que por lo menos la ciencia determina? Y se han encontrado montones de herramientas con las que trabajaban justamente los obreros, capataces y demás. Se han encontrado en diferentes lugares, están expuestas, digamos, en diferentes museos. Pensemos que la caliza es una piedra que es muy blanda. Eso para que nos tenga más que nada en cuenta. Sí. O sea, la caliza es una piedra que se puede cortar fácilmente, se puede romper fácilmente. Entonces, en ese sentido, no es que se necesitaban digamos, instrumento, no sé, preciso al estilo del diamante, que es la máxima endureza que existe, ¿no es cierto? Pensando en términos de minerales, ¿no es cierto?
Sí, no, totalmente. Así que eso, digamos, con cinceles básicamente de bronce y demás se podía hacer. Está bien, Está. No, porque muchas veces por lo menos los documentales hablaban de eso, de golpear piedra con piedra, o sea, utilizar... Claro, considerando de que todavía no habían descubierto el metal. Metal, ¿no? o algo más rígido Todavía, o estructuralmente para estaban ponerlo, como un lejos de la edad del cincel, ¿no? bronce, El casualmente. cincel mismo no por ahí no estaba hecho, y entonces para producirlo. Y para trasladar mismo los bloques, ¿qué por lo menos que se considera? Porque se dice mucho que se ponían a través Sobre de rodillos troncos, sobre o troncos que hacían girar, y con unas cuerdas, tirando todos al mismo tiempo, producían el movimiento de esos grandes bloques. ¿Eso por lo menos sigue manteniéndose esa postura desde el punto de vista científico acá siempre, no? La vez pasada estaba viendo justamente lo que se llama, cuando estábamos hablando del tema de la experimentación, que sentábamos... Sí, por supuesto. Estamos hablando del tema de la experimentación. Bueno, la experimentación tiene que ver justamente con eso. Se hicieron varios estudios donde justamente rodaban las piedras sobre los troncos de las palmeras y estallaban, ¿no es cierto? Como que eso daría pauta de que no sería como algo viable. Hay que ver si la experimentación que se hizo exactamente bajo las mismas circunstancias. Ahora, por ejemplo, se menciona que esta cuestión de las rampas habría sido como la forma en que se habrían construido, la forma más explicable que uno puede, como digo, aportar justamente el método científico a este tema, donde habría rampas, donde utilizándola, se demostró hace poquito que utilizando arena húmeda y diferentes relieves donde muestran grupos de personas arriando, por ejemplo, una estatua y una persona tirando agua. Eso digo porque a veces uno piensa que no hay nada escrito, pero sí, hay muchos relieves, aparecen más que nada en las tumbas, estas cuestiones aparecen, o por ejemplo, con herramientas. Por ejemplo, primero está el cobre viene justamente de la zona del Levante meridional, después, por ejemplo, cuestiones como el bronce, pero que bueno, es producto de una forma más tardía, que son ya más que nada aleaciones, ¿no es cierto? Pero evidentemente, una de las formas que se pensó era la de los rollos de palmeras datileras, como ir girándolas, pero bueno, sé que en base a eso hubo varios como puntos encontrados. O sea, la ciencia no tiene una verdad absoluta. No, está muy bien. Hay algunos que opinan que sí, que se hicieron girando, digamos, para poder movilizarse, otros que no, que eso es imposible porque la resistencia de digamos, el quilaje y las dimensiones. Estamos hablando estos bloques de piedra, el bloque de 4 toneladas a 100 toneladas, digamos, se van medianamente la cantidad de bloques. El más pesado creo que son, por eso. Sí. Está bien. Pero bueno, ese sentido, bueno, están las evidencias de las canteras. Hay otra teoría que salió acá de Argentina, que justamente mencionaba que en verdad no es que hubo muchos bloques, sino que la pirámide se terminó haciendo, la gran pirámide se hizo en un mismo bloque macizo de piedra, wow. Y se fue tallando desde la cima hasta la base, digamos, ¿no? Claro, pero eso ya se caería, esa teoría, cuando encontrás granito rojo adentro. Claro, digamos, yo no tampoco estoy muy de acuerdo con esa teoría. No, por supuesto. Diferentes lugares, pero bueno, fue una teoría que salió más que nada desde Argentina en su momento, y tuvo como un momento como de auge, porque, claro. Bueno, más que nada, a veces uno dice, desde la periferia, se pudo generar una teoría que, bueno, evidentemente se cae con Ahora, cuestiones ahí. Te consulto algo, porque dicen que se tardó en construir la Gran Pirámide entre 18 a 23 años. A 23 años. Sí. Con la tecnología de hoy en día se tardaría 81 años en hacer esa misma pirámide. Sí, preguntamos si eso es real lo que se ¿Eso está es diciendo. real o no? Mira, lo que se piensa es que, a ver, aproximadamente se estima entre 20.000 y 25.000 personas que estuvieron trabajando en torno al área de las pirámides. O sea, me refiero en general, ¿no es cierto? Digo, desde cortar la piedra, labrarla, almacenarla, movilizarla, los capataces administrativos y demás. Que se piensa que tardaron esa cantidad de tiempo con esta cantidad de personas de acuerdo justamente al reinado, más que nada, que tuvo Keops. Hoy en día la verdad es que no sé cómo habían, digamos, con tecnología actual, sinceramente no sé por qué tardarían 81 años, a no ser que intenten emular las prácticas antiguas. No, más que nada trasladando las piedras de la cantera donde se encontraban. De hecho, el granito rojo estaba a 1000 kilómetros de ahí.
Ese es el tema, Sí, ¿no? pero por ahí no todas tenían granito rojo, eso sí, no solamente se dan con granito, es una parte de granito, pero Claro. había mucha piedra caliza. Sí, a ver, había diferentes formas de transporte, Ujú. y sí, evidentemente hay algo que nosotros no estamos pudiendo explicar, y que ahí surgen un montón de estas teorías, ¿no es cierto? Donde bueno, evidentemente yo quisiera la preguntarte, respuesta. disculpa Belén, te quería preguntar a vos, ¿qué teorizás vos o qué pensás vos? La verdad que hablar con un experto así estaría buenísimo. Electromagnetismo. Es un sentimiento más que nada por ahí, viste, decir, che, mira, yo por ahí me quedo con esta idea, ¿no? idea un poco más. Teoría. Aunque ya te digo, de las pirámides se habló que se inundaban, se inundaban todas las bases para hacer que flote, o que debe estar un poquito más liviana la piedra. O sea, esas hipótesis como que inundar todo, que el agua no se filtre por ningún lado, realmente son cosas complicadas. Hay otro que decía que simplemente se utilizaban a través de rampas internas, como una especie de espiral, sí, espiral, y se levantaba y se movían a través de eso, pero después las mismas... Ahora, si la pirámide hubiese estado construida al revés, digamos, pico para abajo y culo para arriba, más complejo. Pero preguntamos a Belén, entonces. Belén, sí, ¿cómo vos lo ves o cómo lo sentís? Siempre igual. Yo, para mí me parece que, a ver, no se puede resolver dentro del ámbito científico. Creo que tampoco lo vamos a poder resolver nosotros en esta noche, ¿no? Por eso mismo, y viene de hace muchos años, pero bueno, es como que sacando también un poco, tratar de relajar, ¿no? Acá no aprovecharnos de vos un momento de tu sabiduría, ¿no? De vos, en ¿no? este caso, poder relajar un poco y decir, che, mira, puede pasar esto. Para mí es como que si no tiene respuesta, tampoco tiene respuesta, ¿no? Es como es eso, ¿no? Así que, Belén, ¿cómo pensás que se hicieron las pirámides? Mira, yo creo que hay cierta parte de un conocimiento que no está claro. Bien. Donde a veces por ahí la ciencia falla, donde yo pienso que sí, evidentemente acá hay una cuestión, o sea, a mí me interesa más que nada las pirámides, me interesa la cuestión social, digo, más allá de la estructura, ¿no es cierto? Digamos, de la cuestión arquitectónica es, bueno, el para qué y quién las hizo, mover semejante cantidad de personas, ¿no es cierto? A nivel político, ¿no es cierto? A nivel estatal, hace 5.000 años, es como muy grosso también. Sí, ¿cierto? sí, totalmente. Digo, no solamente poner el foco en la piedra sobre piedra, sino qué significa eso, ¿no es cierto? Que en verdad es como el para qué, ¿no es cierto?, de todo esto. Creo que quizás falta afinar muchísimo hay miles de teorías. Yo la respuesta, si la tuviera, me encantaría que la ciencia... No, pero Velo, no me responda como un político, por favor, jugate el aire y decime, Sí. yo creo que me acerco un poquito. Yo creo que siempre, a ver, yo creo que las pirámides básicamente, para mí, creo que la teoría de las rampas funciona bien, Sí. y también creo que hay un desconocimiento en muchas cosas, de que no tenemos por qué conocer todo. Creo que totalmente. No, creo que la ciencia, aquello que desconoce es como que, bueno, si no puedo dar respuesta, listo, entra dentro del campo de lo científico, pero hay cosas que la ciencia no puede dar respuesta, punto. Me parece que no sabemos todos, no somos los dueños de la verdad en ese caso. Y ese sentido es una crítica, me parece importante, al tema de la cuestión científica, ¿no es cierto? Para mí, digamos, como te digo, yo sí tengo que decirte cómo se hicieron, y yo creo que el método de rampas habría sido, que parece algo increíble cuando uno lo ve en vivo y en directo. Ahí es como que decís, bueno, evidentemente algo está fallando, ¿no es cierto? Algo está fallando porque es como increíble. Y yo... No, ahí la preguntando, igual para un segundito. Ahí le estás respondiendo a alguien que nos preguntaba por internet sobre, obviamente, no opinás o por lo menos no crees acerca de utilizar algún tipo de sistema antigravitatorio para levantar o levitar esos bloques. Eso no existe. No lo tomás en cuenta. No sé si no existe. A ver, yo no. Claro, no puedo dar es respuesta esa sobre parte, es eso, más digamos. física, científica. Desde mi perspectiva, yo no te puedo dar respuesta sobre eso. Dale. O sea, básicamente no puedo decirle evitar porque, digamos, no sé. Si hay una prueba que vos me mostrás que le evitaste, buenísimo, pero evidentemente no todo se puede abordar desde esa perspectiva, digamos, del método científico, ¿no? Digamos, si tú me decís como científica desde la academia y levitar, digamos, te van a decir, la perspectiva esta no tiene mucho, hasta que no me lo demuestres, no tendría asidero. Pero en realidad, como te digo, que hay otras diferentes perspectivas que tienen que ser contempladas, y está bien, digamos, es válido todo. Te pregunto otra pregunta, Belén. ¿Vos sentís que se oculta información sobre Egipto o los investigadores, digamos, no toda la información va a salir si se enterasen de todo eso? ¿O eso es parte del conspiranoico que dice, están guardando información, no te lo van a decir? ¿Vos pensás que es así?
¿O no? No, creo que no, porque hoy en día, primero y principal, que Egipto vive del turismo. Vamos a empezar por ahí. Claro. Si hay algo que a la gente le fascina es el antiguo Egipto, y cuanto más misterio se genere, más es como que se consume también eso, ¿no? Hay una cuestión de egiptomanía que existe y que es real. Sí, totalmente. Desde el punto de vista del turismo hasta el punto de vista de lo que uno consume en documentales, o sea, libros, o sea, ciencia ficción y demás. Entonces, la verdad es que no creo, digamos, que es algo que se oculte está por un tema de una conspiración en sí. Ok. Por ahí, para trabajar esta parte de la conspiración, o sea, en el sentido del concepto de por ahí, Akenatón tenía una cabeza extraña, una forma extraña junto con la mujer también. Se hablaba de que eran extraterrestres. La ciencia, o por lo menos las figuras de Akenatón, ¿tiene una explicación de la cabeza, la forma de la cabeza? Sí, es un tema, a ver, primero y principal no se encontró el cuerpo de Akenatón, no se encontró, digamos, la momia de Akenatón. Lo que sí se piensa es que, y eso está, digamos, concebido, interpretado de esta manera, es que en la época marniana, en la época en que Akenatón, digamos, tuvo su reinado en el Reino Nuevo, el arte cambió, como cambió también la religión. En ese momento, de una religión más que nada uno puede pensarse politeísta, se llevó a una religión donde Glatón era el dios principal. El arte también cambia, se hace mucho más caricaturesco, se resaltan muchos rasgos que antes no se resaltaban. Entre ellos, por ejemplo, hay imágenes de Akenatón donde tiene la cabeza hiper como estilizada, la boca, los labios mucho más como también estilizados, los ojos. Se piensa que es un tema, en términos más que nada términos artísticos. Es un tema, digamos, que después vuelve con la reforma, digamos, después de Tutankamón, cuando vuelve justamente a la vieja usanza del dios Amón, eso vuelve a cambiar, digamos. Es como, por eso llaman como el faraón hereje, ¿no? El que cambió no solamente la cuestión teocrática, sino solamente también cuestiones estilísticas también. Muy bien. El cuerpo que tampoco se encontró fue el de Imhotep, que fue el arquitecto de las pirámides de Saqqara. Imhotep. Exactamente, pero no se ha encontrado muchísima cantidad de cuerpos. Pienso en la cantidad del saqueo que hubo durante toda la historia egipcia, fue enorme. Ya desde momentos de los mismos egipcios saqueaban las tumbas, y hay muchos cuerpos que, bueno, evidentemente todavía no se han encontrado, y muchos han sido destruidos, vendidos en el mercado negro. Falta muchísimo por encontrar todavía. Sí. No sé si seguimos. Yo por lo menos puedo encarar más desde la actualidad. Me gustaría también entrar un poco en el Egipto hoy, ¿no? También, que ya que conoces un poco el actual Egipto, ese contemporáneo, ¿no? De alguna forma, me interesa saber cómo se vive en Egipto y cómo vive en el antiguo Egipto, ¿no? Cómo lo valoran, si lo toman en cuenta, si lo representan, o se procesa alguna filosofía de vida como si fuera antiguamente, o hay una nueva estructura totalmente diferente. No, totalmente diferente. Pensemos que Egipto hoy es un país árabe, es un país musulmán, y ellos de hecho no se consideran que son los herederos de los antiguos egipcios. Hay como un doble discurso, digamos, más bien turístico, ¿no es cierto?, donde ellos mismos te dicen esto de son mis antepasados, y te cuentan, saben muchísimo, saben mucho los egipcios, o sea, cuando te llevan por ahí generalmente saben muchísimo, te cuentan historias, te muestran cosas que decís, evidentemente conocen algunas cuestiones, pero no son, a nivel, digamos, interno, la esfera privada, digamos, no se sienten herederos de ese pasado. Lo cuidan porque es su fuente principal de entrada de dinero, y lo cuidan, digamos, muy bien, creo yo, en cierta forma. A excepción de lo que pasó con la primavera árabe, donde hoy en día los egipcios, casi nadie va a Egipto, y es un problema en este momento con respecto al turismo, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, digamos que no se sienten como herederos de ese pasado. Otra pregunta con respecto a esto también del encuentro que hay a veces con la intervención de lo que es Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Principalmente cuando entra Napoleón en la cuestión del descubrimiento, o por lo menos entrar en lo que es Egipto. Yo te hago la pregunta, ¿sí? ¿Qué opinás de los museos de Londres, Francia y Alemania? ¿Y cómo considerás si el robar y traficar los objetos egipcios en pos del avance de la arqueología? Si está bien, que vos cómo lo considerás eso, si estuvo bien, más allá de aprovecharse, ¿no? No sé cómo lo encararías. Eso. A ver, en su momento la egiptología surge para el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no es cierto?, con esta expedición de Napoleón, donde publica estos 24 volúmenes de lo que sería la historia del Antiguo Egipto, se descubre
la Rosetta, ¿no es Eso, cierto? O sea, sí. en base a la Rosetta, Champollion Champollion. va a descubrir el sistema jeroglífico. Digamos, hubo muchos avances, pero hoy en día hay un tema que es un patrimonio que tiene que ser devuelto a sus tierras. O sea, tiene que ser devuelto. Lo que pasa es que, por supuesto, cuestiones políticas hacen que sean estrellas, como por ejemplo el busto de Nefertiti es una estrella en diferentes museos, o sea, en Berlín, la Rosetta, digamos, son cosas que tienen que devolverse, tienen que repatriarse. Pero bueno, como eso hay mil cosas y que mercado negro hubo toda la vida y que va a seguir habiendo, lamentablemente es así. Por más que esté más controlado hoy en día, existió y va a seguir existiendo, lamentablemente. Pero sí espero que algún día esto pueda volver a lo que sería el Museo del Cairo. Sí. El Museo del Cairo lo están haciendo, o sea, el gran museo egipcio, digamos, en verdad, ¿no es cierto? Que va a estar cerca de las pirámides, justamente, hecho con una especie de... Todavía no está gran terminado, pirámide ¿no? vidriada. No, dijeron que iba a estar para el año pasado, no se terminó, dijeron que iba a estar para este año, no está, va a estar en teoría para el año que viene, donde van a exhibir, tienen una cantidad de piezas impresionantes, y un museo antiguo, es un museo donde bastante decimonónico, está todo arrumbado, sin señalización, no hay luz, está todo mezclado, no hay un criterio, un típico museo del siglo XIX, básicamente, o sea, pero bueno, es hora de que ahora, bueno, haya un museo más, digamos, que sea un poco más digno también de la protección de las piezas, la puesta en valor. Justamente después de la Primavera Árabe desaparecieron muchísimas piezas, hubo muchísimos saqueos en el mismo museo. Entonces, bueno, es hora de que estaría genial de que para este nuevo emprendimiento haya como un cambio de paradigma donde los grandes museos de Europa devuelvan lo que se llevaron. Es tan emblemático, por ejemplo, la Rosetta. Y sí, me imagino que hay cosas, como digo, son originarios de ese lugar, por lo cual que esté en algún país extranjero no tendría mucho sentido, por eso te pregunto desde ese punto de vista. Y actualmente, o sea, Londres, Francia, ¿tienen intervenciones, tienen decisiones o intervienen en los movimientos? Mirá, a ver, intervienen desde el punto de vista que son grandes potencias que tienen una cantidad enorme de misiones arqueológicas trabajando en Egipto, como Estados Unidos, como un montón de países. Argentina también tiene, pero bueno, mínimo. Entonces, por supuesto que intervienen desde ese punto de vista con lo que es el servicio de antigüedades. No desconozco, digamos, Sí, la interna, la pero influencia, ¿no? digamos, hay una relación importante y también caudales de dinero que evidentemente Egipto necesita, porque en base a estos hallazgos se producen un montón de, digamos, de nuevos descubrimientos, atractivo turístico y demás. Pero la realidad es que no sé, en este momento ellos no quieren devolver las piezas, Okay. no las quieren devolver y bueno, como pasa con los restos del Partenón, o sea, son problemas. Sí. Muy bien. Mi caso es, a ver, en la actualidad se busca un misterio más a revelar. ¿Hay algo que se está descubriendo, o por lo menos en la actualidad, que podríamos decir que está? Yo por lo menos se me ocurrió, por ejemplo, el abecedario egipcio, mejor dicho. ¿Está todo resuelto? O sea, ¿se puede leer todo perfectamente, los jeroglíficos, a través de La piedra Rosetta. la piedra Rosetta? O sea, o hoy falta todavía revelar alguna que otra figura. ¿Está todo ya? ¿Se puede leer perfecto, digamos, el texto? Sí, se puede leer perfecto. La piedra Rosetta básicamente estaba escrita en escritura jeroglífica, Ujú. demótico y Demótico y griego. griego. Digamos, se pudo, o sea, diferentes personajes como, bueno, Champollion, Hugo Gardiner y demás pudieron justamente acceder a esta información, desarrollar lo que sería hoy que serían las técnicas de egipcio medio, escritura jeroglífica, y se puede leer sin ningún problema. Siempre hay algunos giros lingüísticos que van cambiando, que tienen que ver más que nada con cuestiones lingüísticas, pero sí se conoce exactamente. No es que ahora, vos decís, ¿qué queda por comprender? Quedan muchísimas cosas por comprender. Digamos, en términos, como usted decía, bueno, en términos sociales también, en términos de relaciones, o sea, no solamente en vistas de lo estructural, ¿no es cierto? Sí, yo también preguntaba por ahí, por ese lado de descubrir una nueva ciudad que se haya encontrado, que todavía no se haya, digamos, una ciudad perdida, ¿no? Como el Dorado, por ejemplo, ¿no? Pero por la parte de Latinoamérica se habla mucho de la ciudad perdida del Dorado, ¿no? En Egipto hay una historia que por ahí diga, che, falta encontrar... Yo le preguntaría entonces sobre el Atlántida y la relación que tiene con Egipto, y si se planteó algún momento dentro de la rubro de la ciencia esa conexión con la Atlántida, o directamente dijo, no, esto es una historia
planteada por Platón, que no, por ahí no tiene nada que ver. O sea, porque vemos muchas, digamos, ramas dentro de lo que se lee de Internet que lo asocian a la Atlántida. ¿Esto de algún momento te lo planteaste o dijiste, no, esto está para otro lado? Es una teoría que, por supuesto, como buen científico no la dejo fuera, pero me parece que va por otro lado. ¿Vos qué opinas de eso, Belén? Pienso que es un poco anacrónica lo que él plantea, ¿no? Porque lo que él plantea fue algo que fue hace 9.000 años antes justamente del nacimiento de él. Y pienso que también hay un tema de el mito. El mito ha jugado un rol importante y juega un rol importante en todas las civilizaciones, y creo que eso es parte también de un mito que puede a veces tener ciertas cuestiones con ciertos lineamientos o paralelos con la realidad, pero no creo exactamente que se estén refiriendo a una ciudad, una ciudad egipcia. Hoy en día hay mucho debate con respecto a eso. Hay un debate importante desde su ubicación, donde, bueno, hay muchísimas cuestiones con exactamente dónde está localizada, y otras que tienen que ver justamente con la datación. Quizás hubo una ciudad de ese estilo, pero no 9.000 años antes, sino, digamos, un tiempo antes, y que Platón justamente lo que hizo fue realizar justamente en términos de lo que sería un mito, esta alusión a la Atlántida. Muy bien, muy bien. Muchachos, ¿algo más? Sí, no sé, por lo menos yo estaba, o sea, no sé si tienen alguien preguntas. No, yo solo tenía, la pregunta en realidad ya queda fuera casi de contexto, era sobre la esfinge, ¿no? Sí, la esfinge. Que aparentemente, o sea, es como si tuviese la cabeza más chica de lo que es el cuerpo. Tal vez se dice que tal vez haya tenido otra cabeza en su momento, otra forma. Y simétricamente posiblemente haya una segunda, exactamente igual segunda esfinge al lado y enterrada. ¿Puede ser esto? Al lado y enterrada, por las dimensiones, por la forma en que está ubicada la esfinge, no creo. Ajá. Si existiera, yo creo que automáticamente la buscarían y la encontrarían, porque, como te digo, los intereses son, digamos, muy grandes en términos justamente del turismo y demás. Claro, ustedes hace poquito, no sé si vieron que se había descubierto que al final como una nueva cámara en la pirámide de Keops. Sí, la cuarta cámara. Claro, supuestamente con una nueva tecnología y demás. Bueno, que al final no fue así. Hay muchos recursos puestos en términos de seguir descubriendo cosas y demás. La cabeza parecería que fuera justamente la de Keops, que es, digamos, la persona que estuviera retratada con esta cabeza humana y cuerpo de león en la esfinge. Sí. Pero bueno, con el tocado del Nemes, ese tocado que tiene, que está un poco como más doblado hacia atrás, y le falta un Urebus, evidentemente le falta el Urebus, que sería esa cobra y esa diosa buitre que tendrían, digamos, en la frente también, o sea, como está bastante incompleta. Y con respecto de la parte del movimiento, dicen que también estás como erosionado por el agua. El agua, sí. ¿Qué opinas vos de eso? Un diluvio, digamos que las pirámides sean mucho más antiguas de lo que por lo menos la esfinge, ¿no? Prediluviano, digamos. Claro, fue más una erosión basada en un fluido que por el viento, ¿no? En este caso el mar. Sí, ¿qué opinás de eso? Si lo pudiste ver por ahí. Sí, escuché eso, escuché también que habían encontrado desde fósiles antiguos en la zona cercana a lo que es la planicie de Giza. Esa zona era una zona que evidentemente era de fondos marinos en su momento. La realidad es que, digamos, no desconozco si tuvieran esa antigüedad, no, digamos, lo desconozco. Creo que evidentemente todo el contexto por cómo está plasmado y cómo se correlaciona con diferentes sitios, digamos, en lo que es todo Egipto, el Alto y Bajo Egipto, tienen que ver justamente con la dinastía 4, con claro, todo este contexto y no previo, ¿no es cierto? Porque hay muchos elementos que no solamente se aparecen en la zona de Giza, sino que también van apareciendo en zonas más al sur y demás también, y que tienen que ver con correlatos estilísticos y demás. Entonces es como que remontar los años tan atrás del diluvio, por ejemplo, como he escuchado que, bueno, que eran, no sé, que tendrían muchísimos más años, miles de años de lo que se piensa. También da lugar a pensar, entonces, por qué el correlato de lo que sí está datado. Hay cosas que se pueden datar, sabemos que hay técnicas para poder datar elementos orgánicos, sí, o sea, eso está probado, has tenido, por ejemplo, carbono 14, MS y demás, donde, bueno, ahí fallaría esta hipótesis, es decir, son mucho más antiguos, pero tienen un correlato con lo que es más, digamos, del 4000 o el 3500 antes de Cristo.
Muy bien. Bárbaro, bárbaro, chicos, Listo. genial. Genial, Eh, Belén, yo te quiero agradecer muchísimo. En nombre Ojalá de que no todos sea el aquí. último programa que esté, Por vamos a supuesto, preguntar. no, siempre nosotros trabajamos con diferentes, digamos, temáticas. En este caso nos tocó Egipto, pero sabemos que de la parte de arqueología te vamos a nos preguntar. vamos a ir cuando toquemos México seguramente o algún que otro lugar arqueológico que seguramente hay muchas preguntas sobre la parte histórica o la parte social, la parte evolutiva cultural. Te queremos tomar en cuenta seguramente si podrás. Así que bueno, Desde acá un saludo muy grande. sí. Te mandamos un saludo, bueno, Belu. muchachos, muchas gracias, bueno, por haberme convocado y bueno, felicitaciones por el programa. Muchas Ay, gracias, muchas Belén, gracias. y Gracias, estamos Belu. viendo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, muchísimas gracias. Qué genial, por Dios. Bueno, maravilloso, la gente ahí participando por internet. Bueno, genial, la verdad que Sí, vamos maravillosa a entrevista. pasar una Temita canción en musical. todo caso algo para de ir. música, así se relajan un toque.
Estamos al aire. Estamos de vuelta. Estamos al aire. Bueno, una vez más regresamos a 911. Bueno, agradecemos muchísimo a Belén, en serio. Sí, gracias, Belén. Muchas Por gracias. supuesto que aquí estamos hablando de un punto de vista científico. El punto de vista científico, que Este, como sabemos es la parte oficial, digamos. Acá hablamos también cuando así le expresamos la pregunta en el origen del ser humano al paleontólogo, en este caso. Sebastián era. Sebastián Pesteguía. También contestaba sobre un punto de vista muy empírico, muy direccional y es así. Y realmente, o sea, calculo que hay preguntas que no tendrán respuestas. Por eso son misterios, ¿no? Claro, Si no se obvio. estarían respuestas, ya para qué vamos a estar hablando acá, ¿no? No tenemos programa. No tenemos programa. Claro, O sea, tal cual. la idea es cómo encara la ciencia estas cuestiones Que y no después, tienen respuestas, que no tienen tienen respuestas, respuestas. pero las va a encarar de una forma y claramente no se va a ir más allá de esa estructura que está Es hecha, como ¿no? decir, mira, cuando lo pueda probar esto de la antigravedad, yo te puedo decir, che, esto puede haber sido lo que usaban los egipcios en esa época. Y esa un poquito es la respuesta, pensando en que si manejaban un tipo de tecnología, un tipo de reverberancia. Entonces nosotros acá hacemos un planteo por ahí para irnos del ámbito académico. Y utilizando un poquito un método deductivo con la propia racionalidad de la tecnología que sí podía utilizarse. Y bueno, aprovechando esa ciencia ficción que como siempre decimos, mira, todo arrancó como ciencia ficción. Todo ese planteo mitológico, todo ese planteo que dice, che, me parece que estás imaginando, de repente que dice, mirá esa luna, y de repente llegas a la luna teóricamente, o hacer una habitáculo, una nave que pueda volar y creas un avión. O sea, todo arranca desde la imaginación. Con eso nosotros vamos a proporcionar, a ver, todo lo que hemos leído, y medianamente ustedes nos dirán a ver qué les parece sobre la construcción de las pirámides. Hoy nos queda ahora, vamos a hablar de la parte de los geopolímeros. Esta es una idea que luego descubrí que alguien la había hecho, así que me sentí exactamente muy mal. Porque está todo hecho. Nunca te esfuerces. Nunca te esfuerces, siempre hay alguien que lo hizo antes que vos. La cuestión es, Y seguramente fueron los Beatles. le voy a contar esta triste historia mía, porque estaba así tranquilo y mientras uno, viste, que estaba en la playa, me acuerdo que agarraba bien la arena mojada cuando la van tirando un río al otro y iba haciendo esa montaña de forma extraña. Decía, qué bueno que queda. Digo, che, ¿y si hago así una pirámide? Claro, porque uno decía, y si el material está así líquido, se solidifica y se arma solito. ¿Y no habrán agarrado entonces así la tierra ya disuelta como si fuese barro y lo van arrojando sobre moldes? Y en una caja lo único que tenés que hacer es encajar las cosas. Y claro, le iba llenando eso con la roca líquida, se solidificaba y te quedaba la pirámide armada. No había que pensar más, lo único que tenías que hacer era derretir. Y eso explicaría por qué no entra ni una hoja dentro de piedra y piedra. Eso es el geopolímero. Sin embargo, y ahora tengo que aclarar, si este fuese el modelo, todavía no hay una fórmula para disolver la roca caliza, cuarzo y este tipo de cosas en ese material. Entonces el bloque, ¿cómo hicieron para justamente en esta parte? Es otro misterio más. Así que bueno, esto del geopolímero ya existía y me sentí muy mal. Bueno, en ese caso son los misterios que hay porque se destaca mucho como la precisión que hay en cada bloque colocado, superpuesto, como si fuera encastrado perfecto. Y es más, si no estaba encastrado, los cortan, los recortes que hay, todo que por ejemplo en las aberturas es en forma de espejo, o sea, el corte del lado izquierdo es igual al corte del lado derecho, es exactamente igual. No, en ese caso estarías tomando en cuenta como diciendo, bueno, si lo armé de este lado, lo puedo armar del otro lado. Simplemente tengo que Sí, bueno, hacer la pero misma sin estructura. herramientas. Pero sin herramientas. Sin herramientas, o sea, es el problema complicado. es tomarse el tiempo, la dedicación de poder tallar, modificar esa piedra en el orden, porque dicen Entre que a veces... 19 y 23 años. Eso exactamente, el recorte que tenían que hacer en algunos pirámide la hace bloques cualquiera. es muy difícil, o sea, y no solamente en las pirámides, estamos hablando de las estructuras de los templos, ¿no? Templos, sí. Estos templos que en las esquinas mismas no es que viene una piedra y viene otra piedra y se juntan, no, que tiene el vértice y el encastre y el giro de 90 grados está hecho, que la piedra está cortada, recortada para que eso. Principalmente decían para que esa estructura sea duradera y perdurable ante los cataclismos que podría llegar un terremoto. Dicen que hubo 3 terremotos por la zona tiene en la sentido. zona Y quedaron en pie. y lo que la estructura ni se movió, ni se movió en este caso, o sea, la resistencia que tiene esa estructura Hoy en día no podemos hacerlo. es una locura, Por ¿no? eso, Por eso justamente. mismo son estos misterios que da para buscar decir, bueno, tiene que haber algo aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender. Obviamente, por supuesto, estos son los misterios que se hablan mucho en los documentales alienígenas ancestrales, desde el canal de History en este caso, va a traer mucho estos misterios, siempre, por supuesto, alienígenas ancestrales, por lo cual tiene la intervención alienígena en este caso. Misteriosamente han levantado el programa de YouTube. Hay una, así que vos mandaste que ahora ya no se encuentra. Todo siempre tiene muchas
analogías desde el punto de vista de para sorprenderse y llamar mucho la atención, porque realmente están estructurados. O sea, si yo tengo que hacer un pasaje, o sea, yo ya tengo hecha la pirámide y adentro tengo que insertar ciertos piedras, ciertas cosas, ¿cómo las hago para pasar y no estorbar con las cosas construcciones? Porque realmente, esto es otra cosa muy interesante que me acuerdo, que ahora justo de casualidad, esto es una casualidad, que Gran Misterio, el canal de Iván Martínez, estuvo, la semana pasada estuvo en Egipto y ha hecho un recorrido por interno, por las pirámides, y está filmado desde un punto que uno normalmente no lo ve, ¿no? Pero realmente es muy Con la GoPro, digamos, ¿no? es muy complicado trasladarse, moverse moverse. dentro de las estructuras, por lo menos ya caminando, gateando y cargando cosas, no sé cómo lo Y haría, la ¿no? teoría apuntaría que fue prueba y error. Es como que ¿Cómo, Y cómo, una cómo pirámide haces la para hace hacerlo cualquiera. sin fallar? Por lo menos la hiciste, porque encima tenés que. Es interesantísimo ver el video, más allá de lo que puedan decir o no, pero es como que estás vivo, está mostrándote el vivo de lo que es realmente adentro, ¿no? Que Claro. son pequeñas estructuras, pasajes muy chiquitos, que encima para retroceder no puedes darte vuelta, tenés que ir gateando para atrás, marcha atrás. O sea, es una locura realmente pensarlo, ¿no? Que se dan cuenta que vos decís. ¿Cómo hacíamos? Sin luz, después también había una digamos, luminiscencia. lo sigo pensando y no tiene sentido, basta, tiene ya está, o sea, sentido. Y después, No. el aire, el oxígeno, muchacho. Te morís, Porque estos negro. tipos le faltaba el El aire aire, adentro. o Decía, sea, no se puede respirar por la cantidad de polvillo que había. Eso se ve en el video, no se Claro. ve explícito. Entonces tuvieron que, digamos, finalizar, no, hasta acá, volvamos porque nos quedamos acá. No, Bueno, tenés aparte también a tu compañero le que no dieron quiso le dieron un tiempo máximo de 10 minutos. No, 10 ahí minutos abajo. porque estaba la seguridad. Está la seguridad. No es que es un viaje, un tour que vos puedas hacer y tenés que tomarte el tiempo que quieras. Son 10 minutos. Obviamente dijeron que tuvieron que Adornar. pasar como algo por ahí para que puedan estar en ese lugar, ¿no? Ya vamos a estar hablando. Sí. Vamos a un De poquito de hecho, música. Entonces, sí. ya. Vamos a darle Antes que estamos nada voy a hablando. pasar un mensaje de Corina. Dice, De- genial el programa, Corina de Villa Ballester. Corina, genial el programa, hay muchas teorías al respecto, pero es fascinante cuando comenzás a investigar. Sí, no, totalmente. O sea, aparte de la investigación propia de cada uno, ya te lleva a decir, che, y esto, y bueno, uno como admirador y buscador de esa verdad, no puede estar más maravillado con la parte de Egipto, no puede responder nada. O sea, la propia ciencia, que es como la religión actual, el dogma de fe que le tenés a eso, no te lo puede responder. Entonces decís, esto es algo que evidentemente le merece a cada uno hacer una introspección. Martín, vamos un poco de música, movernos como unos egipcios y
¿Estamos al aire? Estamos al aire. Oh. Una vez más de regreso, gracias a toda la gente que se está comunicando con mi tos. Con el programa 911, programa número 22, así que número cabalístico muy fuerte. No es casualidad que hayamos elegido Egipto. Puesto ver, ahora sí, pensando en el módulo espiritual, hay una gran caminata que plantea, digamos, todo el propio camino del Nilo, como un ascenso, digamos, hacia lo que es la aparición del ascenso espiritual de cada ser. Sí, la elevación de lo más básico, primitivo, hacia un ser evolucionado, consciente, que lo llaman como el superhombre, ¿no? El Ubermatch, no, que en verdad, cada templo tenía una funcionalidad donde ibas adquiriendo los conocimientos, ¿no? Principalmente eran como escuelas, ciertamente escuelas de preparación, donde vos, a medida que ibas ascendiendo por el Nilo, bueno, en cada templo que te quedabas, ibas aprendiendo, digamos, de todos esos conocimientos que te permitirían próximamente acceder a niveles más avanzados de conciencia como para poder ver esa realidad entre realidades. El último paso era la pirámide. Cuando entrabas ahí, en ese estamento donde está el sarcófago del rey, ¿no? Del rey, en este caso, donde hay una vibración tan potente que vos entrás en reverberancia con eso y empezás a iluminarte. O sea, tenés un estado de conciencia alterada y podés acceder a ese mundo. Y esto se debe a que justamente cualquier emisión de ecos, de voces que se reproduzcan ahí, empiezan a rebotar de forma tanto produciendo una cámara de resonancia en un tipo de frecuencia. El corte es tan importante, digamos, de la roca, de cómo está ubicado, que permitirían que esa reverberancia actúe. Y esto quiero que lo voy a plantear así desde el marco científico. Está el sonido, digamos, planteado como ultrasonido, y el infrasonido. El infrasonido es una frecuencia que está por debajo de digamos, la capacidad auditiva que tendría cualquier persona. Menos de esos, que son 20 decibeles, menos 20 decibeles. Y entonces, esa frecuencia sí la emiten, por ejemplo, los grandes mamíferos. Estamos pensando en este caso elefantes, ballenas, que tienen en común cuerdas vocales tan graves que producen una frecuencia por debajo de ese umbral. Pero significa que sí aparecen y sí reverberan en el cuerpo, a tal punto que se parecen mucho a las ondas sísmicas. De hecho, los tigres, antes de atacar, producen ese movimiento y el cuerpo de su presa se queda paralizado. Fíjense el poder que tiene esa reverberancia como para anular la movilidad escapatoria de una presa. Ahora imagínense esto en medio de una pirámide, un infrasonido que produzca una reverberación del cuerpo en el cual produzca esta sensación de incomodidad. Sí, lo importante es que si no estabas preparado en ese lugar, te entrabas directamente en el shock, porque no estás justamente el cuerpo. Por eso Napoleón salió medio loco de ahí adentro. Es que se dice la historia. Napoleón se quedó a dormir. Se quedó a dormir una noche ahí, salió directamente con otra mentalidad, pero también dicen que fue una experiencia fuera de ese mismo relativo físico material, pero también que quizás, como digo, se necesita tener conciencia previa antes de entrar ahí, saber una gran cantidad de saberes que van pasando por los templos para llegar a ese una luz muy fuerte acercada a los ojos te va a quemar, te termina quedando ciego en este sentido. Está muy bien. Yo creo que en ese momento, en ese lugar, es por lo menos es lo que yo trato de entenderlo y veo por ese lado, porque realmente hay una necesidad de por lo menos una cultura, ¿no? Dedicada y abocada por lo menos a un crecimiento, por lo menos la primera etapa, las primeras dinastías, las que se llaman, es el lugar donde se van consiguiendo y buscando el entendimiento de la vida. Porque, bueno, esto siempre hablando desde el punto de vista del canal Infinito, que habla el Ojo de Horus, que la primera etapa es darle el sentido a la vida a las personas. Por eso mismo van pasando diferentes, se crean estas alegorías, estos mitos para el pueblo. Alegorías que próximamente después ese propio modelo religioso van a tomar los cristianos, o mejor dicho, la iglesia, no el cristianismo, no Cristo, porque Cristo ya, que estuvo en Egipto, que lo habíamos comentado, claro, todo esto. Pero es uno de los iniciados también. Es uno de los iniciados ahí, ¿no? Justamente de esa magia egipcia, y que el Vaticano tampoco se queda por fuera de esto, porque la idea es tomar esos mitos egipcios y utilizarlos a forma también, que también esto lo plantea ese documental en Seagates, diciendo que en realidad la misma adoración a Horus sigue siendo el mismo dios solar, ese dios que se encuentra en el centro de la cruz, que queda crucificado en cierta cantidad de época del año. Entonces, bueno, hay jugando con las constelaciones, ¿no? Jugando con las propias constelaciones, pero manteniendo siempre esta dinámica de que asociamos al sol. Entonces la propia iglesia está adorando al sol. Es otro modelo de adoración hacia a ese dios Apolo que continúa iluminando a la tierra.
Sí, sí. En este caso también desde el punto de vista más espiritual, hay algo que vos habías hablado en uno de los unos programas muy atrás, el tema de la Heka se llamaba, Heka. que era la magia La- para ellos, que no tenía que ver con la magia que hoy consideramos, sino que es la unión. ¿no? La unión. Ciencia y magia, digamos. están Exactamente, separadas. aceptar que estamos dentro de un concepto, mundo material, pero también espiritual. Y entonces esa unión crea también un entendimiento de la naturaleza y del mundo en que vivimos y controlarlo, ¿sí? A través de movimientos, quizás, como digo, el control de ciertos elementos, ¿no? El control de los elementos vendría con esas figuras sistemáticas, digamos, que se van grabando, como puede ser el pentáculo o pentagrama, invertido o no. Esa representación que está hacia arriba, lo que está es la cabeza, como ese éter, ese quinto elemento, y por supuesto el resto del fuego, agua, aire y tierra, que estarían a control de esa persona. Pero claro, es la figura de 5 estrellas, de 5 puntas, perdón, y que harían alusión a una figura que tiene que ver con regular el mundo material, 4, que se forma ahí adentro reunido, y el triángulo también que se forma por arriba. Esa estructura es mente sobre, evidentemente, la parte de la propia materia. Y todo, que es lo que dijimos que tenía ese pentáculo, rodeado a través de un círculo. Es el mundo de la conciencia, o sea, ser consciente del mundo material y mental, como para justamente dominar esos elementos. Esto no queda por fuera de Egipto, por supuesto. Acá va a aparecer otro símbolo que lo vamos a trabajar en geometría sagrada en un capítulo aparte, lo que es la flor de la vida, que va a aparecer en el templo aparece de Egipto, Abidos, Abidos, en el Osiris, y templo de Osiris. parece que en está este grabado caso. con láser. Eso es directamente. rarísimo también, otro misterio más que dicen cómo se grabó esto en esta piedra de una forma geométrica perfecta, porque es la flor, literalmente, por lo cual algo con calor y tiene que ser algo muy, muy fuerte para mantener esa piedra tallada perfectamente con algo, ¿no? Entonces, está La piedra tallado, caliza es blanda. en este caso hay unas cuestiones muy interesantes de marcar que hay figuraciones muy elevadas, ¿no? Como digo, la flor de la vida, si buscan, están los 4 sólidos platónicos, que da el entendimiento del origen de la vida, que si uno lo interpreta como en la Biblia, el Génesis está pasando por todos los estadios, son 7, y son los 7 días Los para 7 que días. la creación del plano, ¿no? De la realidad. Bueno, los 7 días, los Los 7 siete chakras. O sea, esta idea, vamos a ponerlo así, en términos, no hay nada que sea casualidad. Piensen en la propia construcción del fútbol, es llevar una figura redonda o una idea, o sea, no manifestada, ¿a dónde? A un cuadrado. Cuando toca ahí adentro se convierte en gol, justamente en una construcción que se manifestó. O sea, estas ideas son constantes, arquetípicas, dentro de la propia humanidad. Ahí es lo que vemos que esas figuras, por eso nos queda por fuera de la simbología que tiene todo lo que se está practicando en la humanidad. Son símbolos que tenemos que leer para justamente trascenderlos y al trascenderlos obtener mayor conocimiento de lo que estamos viendo. Para el mundo espiritual, digamos, nos quedamos mucho por ahí con la otra parte, pero vamos a dejarlo. Yo digo, igual lo voy a desarrollar en otro programa con lo que puede ser geometría sagrada, porque está el símbolo más interpretado, el ojo de Horus, El ojo de Horus. que vendría a estar relacionado con la glándula pineal, que también tiene que ver mucho con el estado espiritual, ¿no? Porque Estamos hablando del funcionamiento de Uno esa cuando glándula, plantea ¿no? ese tercer ojo dice, tengo un tercer ojo acá arriba de la frente. No, maestro, ese ojo es una interpretación de la glándula que se tiene, que es una unidad que tiene esa cualidad de segregar justamente, una hormona que trastornaría el cuerpo, y lo llevaría a un estado alterado de conciencia, y que permitiría, algunos dicen, si lo plantea el científico, una alucinación. Otro es, no, es una conexión, realmente estás observando otro plano existencial. Y no solo eso, ahí es donde guarda y se graba la conciencia que tiene capacidad de dar salto hacia otra glándula pineal que te sigue perteneciendo a vos. Porque como dije, estamos desdoblados en planos, en varios planos que continúan. O sea, nuestra vida está mezclada en todo un multiverso gigantesco, donde esas vidas se siguen teniendo. Bueno, y esto es lo que planteaba esa vida eterna de los propios Pero egipcios, lo ¿no? raro es porque lo pueden poner en Google, pongan ojo de Horus, glándula pineal, y va a haber un corte transversal Del perfecto cerebro. cerebro que hace la alusión perfecta del dibujo de el ojo de O Horus. sea, como ¿no? si los egipcios supiesen esa medicina. Mira, cortaron el cerebro a la mitad, vieron este dibujo, che, esto es lo que estamos viendo, este es el ojo que todo lo ve, este es el ojo de la providencia, De la es providencia, evidencia. Entonces, esto es lo que te permite ver más allá de esta realidad. O casualidad, el dimetiltriptamina se segrega en la oscuridad, se segrega cuando vas a soñar. Living is easy without clothes. Ahí está, ya te lo decía John, sí, por supuesto. Tal cual. Es que justamente la realidad no se ve con los ojos que tenemos, ¿no? Se tiene que cerrar los ojos y ahí va a aparecer. Igual lo eso que tiene ¿no? mucho sentido porque lo que estamos percibiendo ya de por sí es una ilusión, es un entendimiento y una, digamos, reorganización de información para reinterpretarla. Los ojos te están engañando. Lo único que te queda por eso es interpretar vos medianamente para
ver qué puede cuadrar mejor para tu subsistencia, habilidad de, digamos, de concretar, digamos, cuestiones aquí en este plano. En este caso, lo vamos a trabajar cuando trabajemos glándula pineal y todos los Geometría arquetipos sagrada. que van en la geometría sagrada, pero la glándula pineal como un programa, la geometría sagrada como otro programa, pero Egipto tiene todo esto. Por eso mismo son los enigmas que trae Egipto. Más allá de la pirámide, tiene una cultura, tiene una sabiduría mucho más elevada que simplemente una estructura también. Claro, aparte, ¿no? por eso decimos que no creo que esa pirámide esté por ahí de casualidad. Creemos que hay una construcción mucho más fuerte que tiene que ver con esta conexión con el mundo espiritual que tenían los egipcios, o por lo menos una civilización que, bueno, acá teóricamente no es más antigua que ese tiempo que se está dando. ¿Hay un mensaje, algo para leer que nos vamos? No, dice Redes, ¿por qué usa el 911 en números cabalísticos y la serpiente en sus logos? Evidentemente porque consideramos que hay una interpretación que nos puede servir. Bueno, tenemos el Uroboros, igual la Uroboros, serpiente sí. es que se muerde la cola, que en sentido del infinito, y también hay un complemento también. 9-11 son números que, más allá de ritualísticos, cabalísticos, son neutros y tienen energía, pero bueno, hay mucho más que Ya otro día. después vamos a comentar Simbología bien. lo hablaremos. Simbología vamos a hablar de nuestro logo. Bueno, Martín, mándame música de cierre. La semana que viene no sé de qué van a hablar los chicos, yo no estoy, pero los voy a Estamos acompañar. libres porque no lo debatimos todavía. Ya vamos a estar hablando, entonces vemos qué van a ver los chicos. Martín, mándame música de cierre. Y bueno, por supuesto, entonces las palabras de cierre son agradecer como siempre a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Gracias por seguirnos, Belén. la buena onda. Bueno, ya lo están viendo. Egipto ya de por sí se puso cada vez más complejo. Aún así, preferirán una mentira. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Santi, gracias, Maxi. Adiós.